Hola, buenas tardes a todos. Como estos webinars van a más de 8 países, tenemos diferentes horarios. Aquí en Argentina son las 15:30 horas de este martes 12, pero para España, por ejemplo, ya son las 19:30 horas. Hoy tendremos un webinar más que interesante. Vamos a tener la presencia de Marta Prieto Acirón. Marta es editora, consultora, empresaria, escritora, y también es formadora de estrategias de marketing, de innovación y de competencias directivas. Y ha escrito este reconocido libro que se llama Simplemente, separado, un caballo, y con un subtítulo también más que interesante, ¿no? Liderazgo con valores. A mí ambos títulos, antes de conocerla, de tener el gusto de conocerla, me habían llamado mucho la atención, ¿no? Porque para quienes nos hemos criado con caballos, para quienes vivimos con ellos, esto que a veces surge como una pregunta, ¿no? La gente te dice, pero simplemente, ¿no? Es un caballo, tanto te puede generar, tanto podés querer estar con ellos, tu vida dedicada a este trabajo. Entonces eso de simplemente dije, bueno, la mente, las neurociencias, para quienes no me conocen, me presento también, soy Miriam de Monte, directora regional de Horse Assistant Coaching para NCI. NCI es el Neuroscience and Coaching Institute, es un instituto de Texas que fusiona justamente las neurociencias y el coaching. Marta, te doy la bienvenida a este webinar, agradecida de que te hayas tomado este tiempo en tu agenda, que sé que es bastante apretada a esta altura del año con muchos eventos, así que Marta, te agradezco muchísimo de verdad que estés aquí. En este momento dejo la sala en tus manos a todos los que están aquí esperando escucharte, y si te parece, vamos a dejar que Marta haga su exposición. Una vez que termine, vamos a habilitar el chat que ustedes tienen por debajo, ese globito, y pueden poner el número 5 para hacerles preguntas, si así lo desean, o aclarar algún tipo de concepto. Así que Marta, a partir de ahora, vuelvo a repetirte, esta sala es tuya, y estamos todos ansiosos por hoy. Bueno, pues Miriam y Natalie, que me contactó, muchas gracias a las dos por invitarme. Me hace muchísima ilusión hacer este webinar. Gracias por los que habéis leído mi libro, los que tenéis interés en él. Yo os digo, me hace muchísima ilusión porque entre todas esas actividades que has descrito, que al final ser tantas cosas es no ser absolutamente nada, pero es verdad que currando así que soy, o sea, trabajo bastante, llevo 30 años en el mercado del desarrollo personal o en la industria. Como digo yo, de todas las cosas que tengo en cartera, cuando me llaman los caballos yo voy, dejo todo y voy, porque los caballos son mi pasión. O sea, es una cosa inexplicable. Yo he intentado explicármelo a mí misma y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales escribí este libro, ¿no? La razón concreta de este libro y de este trabajo con los caballos surge hace 12 años, concretamente, con ocasión de la visita de una pionera en el tema del horse coaching, que es una californiana que se llama Ariana Strozzi, no sé si la conocéis. Tiene unos libros muy bonitos de caballos. Bueno, ella tiene todo un montaje de caballos. Entonces, bueno, pasó por España y entonces yo vi de casualidad, cacharreando en internet, un curso que decía algo así como para susurradores de caballos. Decía horse coaching nivel 1, que yo no sabía que eso era eso, horse coaching. Me cogí las botas de montar y me fui a la Sierra del Montseny a la aventura, porque realmente no sabía para qué era el curso, pero me parecía muy interesante pues un poco el planteamiento, ¿no? Entonces ahí descubrí un mundo fascinante, o sea, descubrí otras facetas del caballo. Yo era amazona, montaba, tenía caballos, pero claro, descubrí pues el caballo maestro, descubrí las posibilidades de aprendizaje que hay a través del caballo, ¿no? Entonces, bueno, eso me dio la idea, como yo ya llevaba entonces pues 20 años en el mundo del desarrollo personal, o sea, me di cuenta de que esto del horse coaching, bueno, pues tenía esas posibilidades de utilizar el caballo como vehículo, en el mejor sentido, pues de aprendizaje de nosotros mismos, ¿no? Y empecé a desarrollar con una pandilla de gente que conocía en ese curso, una persona de Irlanda, otra persona del Reino Unido, otra persona de Israel, o sea, un grupo bastante cosmopolita, que eran consultores. Yo nunca he estado en el mundo de la terapia porque no soy terapeuta y me parece muy delicado, o sea, no tengo esa formación, pero sí en el mundo de la consultoría, pues juntos desarrollamos una serie de ejercicios que patentamos, no están en el libro, pero para los cursos de horse coaching. Y también los invité, yo tengo
Mis caballos los tengo en la Sierra de Gredos, tengo una finca. Y bueno, yo quería ver si con mis caballos yo podía hacer todos esos ejercicios, ¿no? Me visitaron en un par de ocasiones, estuvimos allí, bueno, pues inventando cosas, y entonces me lancé a la aventura de hacer mis propios cursos de horse coaching. La verdad es que fue una sorpresa porque siempre, si habéis hecho, seguro que habéis hecho algún curso y si no os animo a hacerlo, los caballos te sorprenden, ¿no? Pero bueno, os cuento todo esto para deciros que a raíz de esos cursos, cuando me metí a hacer cosas ya con la gente, dije, bueno, o sea, esto es algo más que una simple actividad outdoors. Hay tantas actividades de trabajo en equipo por ahí en el campo y tal, la gente se lo pasa bien, pero no deja de ser, bueno, pues un barniz, ¿no? Entonces yo tenía la inquietud de que esto no quedara, ¿sabes? Pues en un par de jornadas, bueno, de experiencias muy fuertes, porque es verdad que hay experiencias, vamos, inolvidables, sino que quería darle un fundamento, digamos, conceptual. Y esa fue la razón por la cual me animé a escribir este libro. O sea, yo quería que la gente, o sea, viera que había muchísimo más de lo que era capaz de contar en unas jornadas de actividades, ¿no? Y bueno, pues empecé este trabajo. También lo empecé, os digo, porque escribir un libro, comentábamos antes, es un esfuerzo pues considerable. Ahora que soy editora, vamos, ya lo sabía, pero como escritora, pero por lo tanto hay que invertir en el tiempo, hay que llevarse algo puesto. Entonces, bueno, me sirvió para meterme en cartera. Pues hay una bibliografía en mi libro, que es lo más interesante del libro para mí, porque me tuve que leer y estudiar todos esos libros, porque dije, aquí tengo que aportar algo que ya no hayan aportado otros, hay tantísima gente buenísima, ¿no? Entonces, luego os cuento también que este libro, yo dejé de hacer house coaching, en fin, si alguna vez me lo piden lo hago, pero dejé de promocionarlo, hice muchísimos cursos de muchas actividades, pues de trabajo en equipo, de inteligencia emocional, de muchas cosas. Fundamentalmente por falta de tiempo, estoy liadísima, y luego hubo otra cosa que, bueno, al final me pareció, o sea, empezaba a hacer trabajar a mis caballos demasiado, y ese aspecto empezó a no gustarme. Entonces, bueno, no quería contaminar tampoco mi espacio, digamos, de liberación, que es los fines de semana con mis caballos. Entonces, eso se fue diluyendo y esto se convirtió, lo que he hecho es muchísima formación para formadores. Y lo que ha tenido, pues, este recurso, este libro y todos los ejercicios que desarrollé, para mí es la virtud de, bueno, yo creo que fui de las primeras en España en hacerlo. Esto es hace 10 años, cuando saqué el libro. Y yo creo que, bueno, pues aporto a lo mejor, que es lo que os voy a contar hoy, pues esa visión, si queréis, de muchísimos años de trabajo en el área de desarrollo personal, donde he hecho casi todo, ¿no? Y, bueno, esto es un poco la contextualización de lo que os voy a contar, ¿no? Entonces, yo cuando he dado todas estas charlas, bueno, he dado charlas a gente del mundo del caballo. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, pues estas formaciones a gente del mundo del caballo, entiendo que todos sois vosotros aficionados al mundo del caballo, o en todo caso la gente que nos va a ver también después, pero yo he dado muchísimas charlas a gente que no tenía nada que ver con los caballos, hablando de caballos, utilizando al caballo como una metáfora. Pero esto es una parte de la verdad, o sea, realmente para mí el caballo es muchísimo más que una metáfora. Lo que pasa es que a no todo el mundo le interesan los caballos ni tiene la oportunidad de estar con caballos. Pero yo sinceramente creo que el caballo, o por lo menos para mí, a mí me ha servido como atajo para comprender muchas de las grandes verdades de la vida. Y es bastante fuerte esto que digo, pero hay mucho más que lo que se ve, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explorarlo juntos, a ver hasta dónde llegamos en el tiempo disponible, que no es mucho. Yo tengo una presentación que, en fin, me la he adecuado al formato de esta sesión, pero bueno, es una presentación muy trabajada, son 10 años de trabajar en estos contenidos, ¿no? Entonces, un momento a ver si consigo que avance. Entonces, fijaros, para mí el aspecto más importante del caballo, y es de lo que me gustaría escribir un libro ahora, es el efecto espejo. El efecto espejo, porque al final los caballos son un espejo de cómo estamos en todo momento. Tienen unas capacidades, como sabéis, extrasensoriales prodigiosas. No podríamos hacer el mismo ejercicio con una manada de ovejas, aunque he visto que consultoría con ovejas y tal puede ser bonito, pero no es lo mismo. Y esto en temas de horse coaching, pero el que es jinete, el que es jinete o es amazona sabe lo que significa el día que estás centrado, el día que estás conectado, el día que estás con tu caballo. Y eso funciona. Hay épocas en la vida que eso funciona y es una maravilla. Hay otras que es frustrante y desesperante y hay algo que no funciona. Y por lo tanto el caballo al final es una
un espejo que refleja pues mucho de nuestro mundo interior. Creo que en general todo lo que nos rodea refleja nuestro mundo interior, pero el caballo te lo refleja de una forma inmediata y muy relevante, y por lo tanto creo que es un vehículo para el autoconocimiento, pues para mí fascinante y que nunca terminaremos de conocer, ¿no? Hay otro elemento fundamental, estamos en una sociedad con excesivo ruido, un exceso de todo, y el caballo es un animal puro, es un animal sutil, es un animal silencioso, o sea, agudiza muchas de nuestras percepciones, yo creo que las estamos dejando, están ahí, o sea, no las podemos, ¿sabes? No podemos prescindir de ellas, pero no las entrenamos lo suficiente precisamente porque estamos en ese modo, bueno, pues, ¿no? Un poco sordo, un poco de... Y es lógico, o sea, nosotros somos animales biológicamente dotados para la supervivencia y cuando estamos rodeados de demasiados impactos, de demasiado ruido, necesitamos un poco hacernos sordos para no volvernos paranoicos. No sé si estáis conmigo. Y por lo tanto, ¿sabes? Nos volvemos un poco, bueno, pues esos robotizados, no sé, o sea, nuestros sentidos más sutiles yo creo que se van un poco quedando un poco atrofiados. Y cuando trabajas con caballos no te queda más remedio que afinar tus sentidos más importantes, porque si no es imposible, ¿no? Tienes que agudizar pues, la capacidad de observación, de mirar, pues como digo, en una cita de Saint-Exupéry, que siempre me ha gustado muchísimo, bueno, lo más importante de la vida es lo invisible, ¿no? Las cosas que no son, pues que no están ahí, ¿no? Que no son cosas materiales, etcétera. Bueno, pues para mí los caballos también son un vehículo para llegar, digamos, a este mundo, ¿no? A este mundo invisible. Luego los caballos también me resultan ¿sabes? Me sirven a mí para un discurso de, pues eso, de la biología. O sea, nos hemos centrado tanto en nuestra mente racional, que es maravillosa, o sea, gracias a que somos seres racionales, pues estamos donde estamos, afortunadamente, pero no podemos olvidar que seguimos siendo animales, biológicamente hablando, y por lo tanto esa doble naturaleza a veces se nos olvida, ¿no? A veces nos creemos demasiado importantes, nos centramos demasiado en el ego, vemos el mundo desde un punto de vista, yo creo que limitado, y yo creo que esa complementariedad, al recuperar ambas partes, ¿no? De nuestra naturaleza, bueno, pues el caballo yo creo que a mí por lo menos me la recuerda y me sirve para ponerme en mi sitio, ¿no? En lo que es en la naturaleza, ¿no? Bueno, llevamos, como sabéis, pues 5.000 años de historia juntos y será por algo, ¿no? Porque nos llevamos también los caballos y los humanos, cuál es la fascinación que sentimos los unos por los otros. Ellos son seres mágicos y también por alguna razón, bueno, pues se adaptan a nuestra forma de vida, que desde luego no es la más idónea para ellos, ¿no? Y se adaptan además de buen grado si les dejamos, ¿no? Pues seguramente haya bastantes elementos en común que me gustaría explorar con vosotros. Bueno, os decía que hay muchas formas de interactuar con los caballos. Os hablaba del horse coaching, porque soy horse coach, seguramente muchos de vosotros también lo sois, o habéis estado expuestos, en fin, o lo estáis valorando, pero normalmente los caballos, si tenemos acceso a ellos, bueno, es como, ya os digo, como jinetes o amazonas, ¿no? Y hay tantos grandes maestros de la equitación, hace tiempo, de los cuales hay grandes enseñanzas, ¿no? Muy sutiles, en fin, por eso veréis toda una presentación llena de citas, ¿no? Y que tienen que ver, pues esto, con una serie de valores, de reglas de funcionamiento, bueno, pues de unos aprendizajes, como os decía también, que es lo fascinante de esto, ¿eh? La equitación es un arte y como todo arte, bueno, pues es algo que tiene una complejidad, digamos, y ¿sabes? Una capacidad de perfeccionamiento continuo, que es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Entonces, he resumido a mí lo que me parece por intentar aterrizar las ideas, lo he intentado resumir en una serie de elementos de trabajo, ¿no? Que se necesita en este caso, para montar un caballo, ¿no? Y si queréis, para estar en caballos, por hacerlo más amplio. Entonces, bueno, lo he resumido en hay que estar de determinada manera, no se puede interactuar un caballo, o sea, pues en ese mal día o con esas prisas, hay que estar con una actitud suficiente. Sin duda, una buena dosis de intuición, porque como sabéis, cada caballo es un mundo, ¿no? Tiene su carácter, también tienen días buenos, tienen días malos, estados de ánimo, etcétera. Por lo tanto,
desarrolla nuestra intuición, sin duda la inteligencia emocional. Los caballos, bueno, pues como no tienen esa capacidad de razonamiento, aunque razonan bastante más de lo que los que trabajamos con caballos lo sabemos, lo que a simple vista puede parecer, pero bueno, eso es otra historia, pero es verdad que tienen un gran cerebro límbico, el límbico, son animales emocionales y por lo tanto, bueno, pues en términos de inteligencia emocional son maravillosos, ¿no? Vamos a hablar también ahora de la intención. Como a veces parece que tienes telepatía con tu caballo, es una cosa que siempre me ha fascinado, simplemente introduciendo una idea, no solamente cambiar de aires, ¿no? O sea, pensar que se te pase por la cabeza, pues vamos a galopar y el caballo ya lo intuya, lo sepa y lo haga, ¿no? Sino otras muchas cosas, ¿no? Los caballos. Entonces, la intención, parece que podemos casi conectarnos con ellos telepáticamente y es porque tienen esa capacidad sensorial de cualquier microgesto que traslade nuestro pensamiento, ellos lo detectan, ¿no? Antes que nosotros. Fuerza y equilibrio, todo esto lo vamos a explicar ahora. El propósito, o sea, creo que al final, bueno, pues el para qué, ¿no? Entender por qué hacemos las cosas, que una motivación creo que es fundamental y el caballo entiende la coherencia, la integridad, son los conceptos muy importantes. La práctica y el entrenamiento, que es lo que hace, como decíamos antes, es un arte que necesita un perfeccionamiento, en general estar con los caballos. Y un aspecto fundamental para estar con caballos es la confianza en uno mismo. El caballo sabéis que desarrolla el carácter, la confianza, la interconfianza, la confianza entre dos seres que hablan distintos lenguajes, que aparentemente son diferentes. En fin, son animales tan sensibles, son animales de huida, entonces si no desarrollamos la confianza, bueno, pues enseguida ellos lo reflejan, ¿no? Bueno, estos son los aspectos, como os digo, por intentar, aunque seguro que hay muchísimos otros, pero por hacerlo un poco manejable, que yo identifico para tener una relación con los caballos, aspectos sobre los que podemos nosotros trabajar e incidir directamente para tener una relación óptima con los caballos, ¿no? Entonces, cuando algo no va bien, como os decía, el efecto espejo maravilloso nos refleja, bueno, pues nos da una indicación de que hay trabajo por hacer y luego la búsqueda es entender por dónde hay que apretar más, ¿no? Bueno, hay dos cosas en la equitación, la técnica y el corazón, ¿eh? Esa complementariedad entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en común? Que esto es algo que cuento en mi libro, ¿no? Decía, ¿por qué no es casualidad que llevemos miles de años juntos? Bueno, pues hay esa fascinación mutua que nos atrae, que podemos resumir en 3 elementos. O sea, nos parecemos más a los caballos, siendo aparentemente tan diferentes, pues de lo que nos gustaría, o de que algunos aparentemente pueden reconocer desde fuera, ¿no? Entonces, la primera similitud tan importante es que somos animales gregarios. Necesitamos a los otros para vivir, para ser felices, para crecer, para realizarnos. Entonces, de esto depende nuestra supervivencia y esto es un elemento fenomenal para poder trabajar en equipo. En segundo lugar, ambas especies somos eminentemente curiosos. Fijaros, os decía, y como sabéis, los caballos son animales de huida, su instinto de supervivencia es ser temerosos, porque es lo que les permite, bueno, pues eso, sobrevivir, mantenerse, ¿no? Ante alguna situación amenazadora, son tremendamente sensibles, ellos escapan, no tienen garras, no tienen dientes. Sin embargo, su curiosidad es superior a su miedo y por eso, o sea, se dejan domesticar y trabajan con nosotros de buen grado, aprenden. Bueno, pues nosotros no somos animales de huida, pero también somos animales, el miedo lo tenemos interiorizado, también es para nosotros una emoción de supervivencia, pero también, y si no, fijaros en lo que es capaz el ser humano, ¿no? Tantas hazañas, tanta capacidad de superación, bueno, porque nuestra curiosidad también supera nuestro miedo, ¿no? Y ese punto es un punto donde nos encontramos los dos, ¿no? Y la tercera que me encanta, que es una habilidad bueno, si queréis hacerlo muy biológico, la inteligencia emocional, pero seguramente lo podemos hacer más espiritual. Ambos, para realizarnos, necesitamos que nos quieran. Y querer es un término amplio, necesitamos que nos reconozcan, necesitamos, ¿sabes?, recibir el cariño, el feedback, necesitamos vernos en los demás, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ¿no? Por eso los caballos son tan especiales, no son como los demás animales, ¿no? Entonces, bueno, sobre esas 3 premisas, pues me gustaría que viéramos juntos una serie de áreas de trabajo. Bueno, como os decía, al final el punto es
el punto de aprendizaje es cómo hacer evolucionar nuestra relación con los caballos y, en todo caso, para el que no sea caballista o no tenga caballos a mano, aunque siempre recomendaría generarse a uno mismo esta oportunidad, bueno, pues, o sea, en los caballos, en la observación de qué hacen y cómo son, hay un gran aprendizaje personal, ¿no? Los caballos, como os decía al principio de la charla, os decía, para mí son un atajo al conocimiento de las cosas más importantes de la vida. ¿Por qué? Porque hay algo inconsciente magnético que nos atrae y que nos gusta de ellos, ¿no? Y esto es algo arquetípico, por eso es algo inconsciente. Los arquetipos de los que hablaba Jung, son esos símbolos, esos, bueno, pues esos elementos, como os digo, no sabemos por qué, pero nos sentimos pues irremediablemente conducidos hacia ellos, ¿no? Entonces yo los que me inspira el caballo a mí, os los he puesto aquí, son bastante generales: la fuerza, el valor, la nobleza, la elegancia, el poder, la confianza, la armonía, la libertad. Es decir, son valores que están dentro de nosotros, latentes, si no hemos tenido oportunidad de desarrollarlos, y el caballo es como que nos los revela, el caballo nos inspira. Es como cuando vas a un museo y ves una exposición de arte y, bueno, pues sales en ese momento, hoy es una poesía preciosa, hoy es una pieza musical maravillosa, ¿no? Es como que tu espíritu se eleva. Bueno, pues ese es el valor que tienen los valores que encierra el caballo, ¿no? Es como que llaman a la puerta de esos valores que tienes tú dentro de ti y, bueno, esos valores se manifiestan, ¿no? Entonces, hay valores, por ejemplo, como la belleza. El caballo es un animal magnífico, bueno, aquí pongo algunas citas de esta poetisa brasileña. Si no la habéis leído, os la recomiendo, es maravillosa, Clarice Lispector. El caballo representa la animalidad bella y suelta del ser humano, me indica lo que soy, ¿no? Entonces os hablaba de la belleza, ¿no? El caballo es un animal precioso, ¿no? O sea, estéticamente maravilloso, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues representa como el ideal, ¿no? Por eso ha sido tan alabado a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues nos gusta, ¿no? El espectáculo que es bello en cualquier forma que sea presentado eleva la mente, ¿no? Es una frase de Becker. Es un símbolo de libertad. Los caballos son animales poderosos, con grandes músculos, que corren. O sea, es una maravilla ver un caballo pues, en una extensión amplia, ¿no? En el campo, correr en libertad, pues, en esta escena en el mar, ¿no? Bueno, pues también nos generan esa aspiración, ¿no? A la libertad, ¿no? Como nos puede parecer, por ejemplo, la observación del océano o de la naturaleza grandiosa, ¿no? Esta soy yo con mi primer caballo propio, que es Merlín. Ahora lo tengo jubilado, pero fue mi maestro. Y ya me veis qué contenta estoy, porque es verdad que yo encima de un caballo me siento una reina. O sea, esto que digo aquí, yo lo experimento cada vez que me subo a un caballo, que son todas las veces que puedo y más, por lo menos los fines de semana. Intento conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una experiencia, ¿no? Y luego hay otro punto, os hablaba antes de la parte pues, más prosaica, ¿no? De la biología, pero hay un punto espiritual. Por eso os digo, hay una parte invisible, hay una parte, lo he dicho antes a lo mejor para que se entienda mejor, la elevación del espíritu, ¿no? Y por eso, o sea, los caballos, claro, como animal magnífico, pues, ha sido objeto de culto en muchísimas culturas primitivas, ¿no? O de leyendas, ¿no? Los pegasos, los unicornios, en fin, son animales mágicos, ¿no? Inspiración os pongo aquí, de líderes. Una frase de Theodore Roosevelt: es que los caballos hasta hace poco, o sea, ser un gran líder, tú no podías ser el Cid Campeador y no tener un gran caballo. O de artistas, ¿no? Pero bueno, en general inspiran a, bueno, pues artistas, a personas amantes de la naturaleza y a cualquiera que, como os digo, que tenga curiosidad de descubrir cualidades extraordinarias en sí mismo, ¿no? Bueno, la base de esto, os decía, esto en general, dice, bueno, esto lo podría hacer de otras muchas maneras. Sí, es cierto, ¿no? O sea, yo creo que hay algo innato. Yo tengo, en casa somos 6, a todos nos encantan los caballos, pero es verdad, como empiezo mi libro diciendo, yo es que tengo una fascinación desde que nací por los caballos. Y digo, pues será, ¿sabes? Con el paso del tiempo digo, será porque soy Sagitario, el otro día fue mi cumpleaños,
¿Será porque nací en año de caballo? Tengo una hija, María, la mía tercera, que también tenía una obsesión desde que nació. Solo tenía fotos en su cuarto de caballos. O sea, probablemente hay algo innato más en unos que en otros, ¿no? Pero al final todos podemos trabajar con caballos. Os decía, es un animal que tiene una serie de cualidades que probablemente no encontremos en otros animales, ¿no? Siendo todos los animales maravillosos, a mí me gustan todos. Tengo un montón de perros, tengo animales de todo tipo, pero para mí el caballo tiene un extra, y lo resumo aquí, tiene una extraordinaria capacidad extrasensorial. Como sabéis, o sea, los caballos tienen tienen como sensores en la piel, o sea, son capaces de detectar que se posee una mosca, ¿eh? Entonces, son muy buenos detectando pues, cualquier cambio en el ambiente, incluidos, como os digo, o sea, nuestros microgestos, nuestro estado de ánimo, son unas cualidades, bueno, pues muy especiales, ¿no? Os decía antes, o sea, hay más racionalidad en los caballos de lo que parece. Son capaces, por ejemplo, tienen esa memoria, como sabéis, no se olvidan, bueno, ni de los jinetes, ni de agentes, ni de las experiencias, para bien o para mal, en años, en una vida. Tiene una memoria cartográfica impresionante, como se mueve una piedrecita del camino donde das el paseo habitualmente, ya, ¿sabes? Miran como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Esto no es como estaba antes. Y luego tienen además una habilidad que se está investigando ahora por parte de los científicos. Claro, ahora hay todo un campo con el tema de la etología y todas estas cosas que hacéis de las neurociencias y tal, que tienen habilidad de unir puntos en un mapa. Aunque no conozcan los puntos, yo eso lo sabía porque lo he experimentado. De seguro los que montéis, tú vas por el campo con un caballo por un sitio que no has ido y sabe volver a casa. No necesariamente es un camino conocido, pero se orienta perfectamente geográficamente, ¿no? Entonces hay una serie de cualidades ahí, bueno, pues, pero que son increíbles. Pero, como os digo, la más útil para nosotros de cara a esta conversación es esa cualidad de reflejar cómo somos, porque los caballos tienen una cualidad fundamental, que además es la que domina su conducta, que es la sincronía. Los caballos se mueven por sincronía, se mueven en manada por sincronía. Vosotros veis que cuando un caballo, si sales en grupo al campo, en cuanto un caballo empieza a cambiar el aire, los otros caballos, o sea, bueno, tú no puedes tener al caballo tuyo muy domadito y contigo, se sincronizará contigo entonces antes que con otros, pero su instinto le lleva a sincronizar el paso, se pone a galopar los otros, él galopa, etcétera, ¿no? Y esto para todo, o sea, para todos sus movimientos, y por lo tanto esa cualidad que es maravillosa de sincronizarse, pues es, llamarlo sintonizarse si queréis con nosotros, es la que nosotros podemos aprovechar para relacionarlos con ellos en otro plano. La sincronía es un concepto muy sutil, es un concepto fluido, y es un concepto que, bueno, que se estropea, digamos, cuando forzamos las cosas, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces en las relaciones que tenemos con los caballos, ¿no? Por las prisas, por malas prácticas, ¿sabes? Por esa forma también de doma tradicional o de gestión de los caballos. Los caballos, o sea, responden buenamente cuando se sintonizan con lo que se tienen que sintonizar. Son suficientemente inteligentes como para discriminar si hay que sintonizarse, si el que inicia, digamos, un cambio de movimiento, en el sentido que sea, tiene criterio suficiente para que ese movimiento sea el adecuado. Pero bueno, estoy anticipando acontecimientos. Yo decía, los caballos tienen otra magnífica cualidad frente a nosotros, que nos hemos vuelto un poquito demasiado complicados, que es que nunca mienten. Es decir, los caballos hacen una radiografía certera del ambiente, rápida, que es esto es bueno o malo para mí, me gusta o no me gusta, y lo hacen en nanosegundos. A cada segundo que pasa ellos deciden si lo que están viendo. Y nunca mienten, es decir, seguramente todos su desarrollo biológico de millones de años les lleva a discriminar acertadamente, pues eso, los cambios en el ambiente, ¿no? A nosotros nos cuesta más, porque seguramente tenemos una capacidad intuitiva inconsciente también de discriminar adecuadamente, pero luego empezamos a meter razonamientos sesgados por todo tipo de consideraciones, y entonces acabamos de estropearlo. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, esto es la base de trabajo. Yo los programas que he hecho siempre de desarrollo personal y lo que cuento en el libro, bueno, partiendo de estas premisas que os las he contado muy rapidito, hay muchísimo que hablar aquí, como veis,
pero por falta de tiempo os las he contado así por encima, pero me gustaría llevaros de la mano a esta presentación que nos enseñan los caballos basándonos en estas 4 cosas que os he contado, ¿no? Las 3 cosas que compartimos en común y en esas cualidades especiales que tienen como especie, ¿no? Bueno, pues el libro se llama Simplemente un caballo. Lo de mente alude a esa parte, digamos, vamos a ver, no estamos hablando de esa inteligencia racional, sino de otras cualidades de inteligencia que a veces menospreciamos y que hay que poner en la balanza, y lo bueno que tienen los caballos es que no tenemos otros que estorben, ¿no? Y yo el subtítulo del libro lo llamo Liderazgo en Valores, porque para mí la premisa de trabajo, el caballo te puede enseñar a ser un buen líder, porque hay una serie de cualidades que tiene el caballo que, a mi modo de ver, bueno, pues son interesantes también para el liderazgo de las personas y, en todo caso, para liderar la relación que podemos tener con ellos. Entonces, ¿qué nos enseñan los caballos? Pues os he identificado, hay más, pero he identificado 8 efectos de esta conversación, que son los que me gustaría compartir con vosotros, que están aquí, como los voy a ir explicando, están aquí resumidamente, pero vamos una por una, si os parece bien. Bueno, entonces, la primera, están ordenaditas, es los caballos nos ayudan a construir confianza. Yo os decía, la base de la confianza es fundamental porque no hay un trabajo, digamos, o sea, no se puede seguir si el fundamento, si los cimientos no están bien sentados, y por lo tanto la confianza sería el paso 1. Entonces, bueno, la confianza, en fin, lo transmito de otra manera con esta cita. Los caballos, ¿sabéis?, son animales tímidos, son animales, si habéis tratado con caballos, bueno, pues silvestres, ¿no?, asilvestrados, o caballos, bueno, pues salvajes. Es que salvaje es un término, ya casi no hay manadas salvajes, pero sin gestión sería un término más correcto. Bueno, caballos que no tienen contacto con humanos, pues son desconfiados, son ariscos, son desconfiados, ¿no? Lógicamente, pues decía, por ese instinto de ser recelosos, ¿no? Ese instinto de huida. Y por lo tanto, o sea, tenemos que construir un contexto donde el caballo, os decía, o sea, queremos un contexto seguro para que el caballo, bueno, pues pueda dejar aflorar ese instinto, ese otro instinto que está en el otro extremo de su miedo, que es el instinto de la confianza, ¿no? Por eso el caballo funciona muy bien como espejo, porque como el caballo, o sea, esto, lo malo de las presentaciones es que parecen lineales, pero todo en realidad no es lineal, todo es multifaceta, ¿vale? Entonces os hablaba de la sincronía. Si nosotros estamos inquietos, estamos temerosos, estamos anímicamente revueltos, ¿qué pasa con el caballo? Pues el caballo, o sea, se sintoniza con nuestro estado de ánimo. Y por eso siempre me ha encantado este dicho, y a mí me ha enseñado muchísimo y me pone en mi sitio, o sea, me da unas dosis de humildad con mi caballo. A pesar de todas estas charlitas, yo llego todos los sábados y me encuentro, ahora tengo 2 yeguitas que estoy montando, que para mí son como las yeguas de la auriga de Platón, porque además son una castaña y una torda. Entonces son de 2 colores. Entonces las tengo desde que eran bebés. Las estoy montando yo, única que las monta desde que eran pequeñas, porque yo quería caballos que yo criara para que no me vinieran con traumas. Llevo 9 años montándolas, en fin, y sudo la camiseta todos los sábados. Empecé con una que era pues más arisca, más tímida y pequeña, y la otra era buenísima. La arisca parecía que no iba a poder con ella porque se asustaba de su sombra, que era la castaña. Ahora la castaña es buenísima, vamos, puedo montarla con las riendas sueltas y los ojos cerrados, la manejo con la respiración, y la otra me está poniendo a prueba todos los fines de semana. Con lo cual me da mucho que pensar, porque yo me creo estas cosas que os cuento y me da mucho que pensar. Y de Marta, tienes todavía mucho que aprender. Les digo, me pone en mi sitio rápidamente, ¿no? Entonces, nos ayuda, el tema de la confianza es fundamental. La confianza tiene varios aspectos. Si nosotros, en este caso, somos los que lideramos, evidentemente, la relación con nuestros caballos, bueno, pues tenemos que generar ese contexto de confianza, ¿no?, donde poder trabajar a gusto. Y bueno, y tenemos que confiar nosotros también. O sea, tú puedes montar con miedo, tienes que montar, o sea, confiando, pues en ese caso, en tu caballo, ¿no? O tienes que confiar en otros para cualquier cosa de la vida. Yo digo, no solamente montar, sino cualquier otro aspecto de trabajo con el caballo, ¿no? Entonces,
por eso os digo, muchas veces intentamos el trabajo de la confianza, crear confianza en otros, pero la base del trabajo es confiar, la autoconfianza, la confianza, generar la confianza en nosotros mismos. A veces, ya sabéis que todas las personas que parecen más de lo que, bueno, más del punto medio, es el exceso, seguramente señala una carencia, también es un espejo. Por lo tanto, esa gente que parece que va pisando fuerte y muy segura de sí misma, muchas veces lo que esconde pues, es una falta de confianza, ¿no? Entonces, la autoconfianza es el trabajo en el que estamos siempre, porque afortunadamente, si no, esto sería aburridísimo, pero es una constante dinámica. Cuando creemos que la hemos alcanzado, tenemos que seguir trabajándola, ¿no? Y el caballo, pues como os digo, pues nos puede ir dando pistas de cómo estamos en cada momento. La autoconfianza se va generando desde la infancia. Empieza con algo que los psicólogos llaman la autoestima. La autoestima básicamente es la confianza en nosotros mismos, de que podemos con los retos que nos plantea la vida. Tiene que ver también la confianza con esa percepción del mundo como un lugar seguro, frente a una percepción del mundo como un lugar amenazador. Entonces, como os digo, o sea, es dinámico porque, bueno, o sea, en la vida hay situaciones pues, que son retos y a más recursos, pues más retos plantea la vida. Los retos son proporcionales y los problemas también a los recursos que tiene cada uno. Es una forma de probarse a uno, ¿no? O sea, de probar todo el bagaje que vamos acumulando, ¿no? Y, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Y con los caballos pasa igual. Como sabéis, son animales tan delicados y además, decíamos, tiene tanta memoria que ellos, o sea, siempre tienen una predisposición natural inocente a darlo todo, a estar con nosotros de buen grado. Pero si lo vamos estropeando, bueno, igual que pasa con las personas, lo que pasa es que ellos se nota más, ¿no? Porque todo es más puro. Tengo un autor amigo y tal, Daniel Marote, que el otro día me hizo mucha gracia, como decía, es que somos, las personas somos traumas con patas, o con piernas, ¿no? En este caso, pues, traumas con piernas, es decir, ¿sabes? Todo nos va dejando huella desde bebés, inconscientes, heridas emocionales, y luego nos pasamos toda la vida sanando eso, ¿no? Bueno, pues los caballos pasa lo mismo, lo que pasa es que se les nota más y por lo tanto, bueno, pues razón de más, ¿no? Para establecer un lugar seguro de trabajo, trabajo en el buen sentido, en el sentido de relacionarnos con ellos, ¿no? Cuando dominamos o cuando estamos, o sea, vamos, dominar nunca se domina, como decía, pero cuando dominamos, o sea, reconocemos la importancia de crear este ambiente de seguridad y de confianza y de trabajar nuestra confianza para dar confianza al otro, entonces se produce una cosa mágica, nos volvemos más audaces. Que me gusta la palabra audaz porque es muy diferente de temeridad. Temeridad es ser un irresponsable, hacer cosas por debajo de tu nivel de competencia. Pero audaz, cuando tú estás tranquilo y además tienes un nivel de competencia en el sentido de saber hacer, y un estado anímico adecuado, bueno, pues puedes hacer muchas cosas que no te creías capaz de hacer, lo cual produce algo mágico que es, eso se retroalimenta, porque te das cuenta que puedes y entonces ves que puedes más y te atreves a más. Y eso es un aprendizaje que se hace con los caballos. Yo creo que para montar a caballo cualquiera hay que ser un poco valiente al final, porque te tienes que subir ahí, o sea, hay movimiento, etcétera, o que no montes, como decía, simplemente de estar delante de un animal tan grande. Bueno, pues eso, o sea, tienes que dominar tus miedos, tienes que controlarte, tienes que tranquilizarte. Y por lo tanto, cuando ves que puedes, que eres capaz de ese dominio de ti mismo, bueno, pues eso va más y vas consiguiendo, pues eso, o sea, vas avanzando tu maestría personal en términos de gestión del miedo, que es probablemente uno de los aprendizajes en la vida más importantes, ¿no? Porque el miedo, si lo dejamos que campe a sus anchas, pues nos domina, ¿no? En todos los aspectos. Y os digo, los caballos son grandes maestros del dominio personal en este sentido, ¿no? Entonces, cuando conseguimos esto, cuando conseguimos dominarnos, estar tranquilos, todo esto que os contaba, entonces, solo entonces, somos capaces de proyectar confianza en los demás. Y entonces, cuando somos magnéticos, atraemos, tenemos presencia, en fin, una serie de cualidades que persigue todo líder, y cuando se intentan impostar, se intentan poner de forma pues artificial, pues evidentemente no funciona. Y los caballos lo saben. A los caballos no les puedes engañar, les da igual lo que ponga en tu tarjeta de visita, que ponga consejero delegado o que ponga que tengas tantos millones en la cuenta corriente. Ni les importa ni les interesa. Lo que quieren es personas tranquilas, presentes,
coherentes, íntegras, eso lo identifican fácilmente y por eso os digo que los caballos son unos espejos maravillosos, ¿no? Bueno, pues es bonito porque había quitado todos los vídeos. En mi presentación no hubiera dado tiempo igual. Tienen miles de vídeos, los había quitado, pero mira, sale aquí tal. Bueno, sale esta escena, esta película de Robert Redford, recordaréis, del susurrador de caballos. En fin, de lo bonito que es, ¿no? Pues dejarse llevar, ¿no? Al final es otro de los aprendizajes del caballo. Yo creo que una de las cosas que domina al ser humano hoy en día, o sea, tenemos este afán por el autocontrol, hay que soltar más, hay que confiar más. O sea, una vez que tú has hecho todo lo que tenías que hacer, para que las cosas sucedan, hay que soltar, hay que dejarlo. Y con el caballo pasa igual. O sea, tenemos un exceso de celo que se vuelve en nuestra contra, ¿no? Entonces, hay que dejar que las cosas sucedan solas, ¿no? Bueno, sigo un poco. Entonces, por resumiros el asunto de la confianza, que es fundamental. Esto se explica más a fondo en el libro. La confianza se obtiene, a mi modo de ver, por los pilares de la confianza. O sea, seguro que hay otros componentes, pero he identificado los componentes sobre los que tenemos alguna capacidad de gestión nosotros. Hay una cosa actitudinal, sin duda. Si yo me levanto diciendo que miedo al mundo, etcétera, pues ya me estoy poniendo un programa que no me va a ayudar mucho a generar esa confianza, ¿no? Hay una cuestión actitudinal, hay una cuestión... perdonad, aquí que no quería darle aquí. Hay una cuestión de, como os decía, de autoestima, de trabajar la confianza en uno mismo desde el inicio. Y bueno, y cuando nuestras mejores cualidades flaquean, porque todos tenemos momentos malos, a veces todos los problemas vienen juntos, a veces físicamente no estamos óptimos, no estamos fuertes, nos debilitamos, bueno, pues necesitamos buscar fórmulas de recuperarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la retroalimentación, el feedback, el decir, el que alguien, que podemos ser nosotros mismos, o nuestra madre, o nuestra abuela, o nuestro amigo, ¿sabes?, nos diga la palabra adecuada en el momento adecuado, o sea, puede ser muy importante para recuperar la confianza. Y, por supuesto, esto opera, sin duda, con los caballos, el don de la oportunidad. El caballo necesita, o sea, saber que va bien cuando lo está dando todo, ¿no? Y somos muy cicateros en el feedback positivo, ya lo sabéis, con caballos y personas. O sea, decimos lo malo rápidamente, muy a la ligera, y lo bueno nos cuesta, ¿no? Y la competencia está puesta aquí en el sentido de, como os decía antes, de saber hacer, en el sentido de entrenamiento. O sea, las cosas difíciles, sutiles, el arte, como lo denominaba yo antes, ¿no? El arte de la equitación o simplemente estar con caballos, esto son muchas horas, mucho tiempo, esto es una pasión, hay que dedicarle una vida y aún así, o sea, nunca vas a llegar a lo que, por lo menos a lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, la competencia es en el sentido de entrenamiento, dedicarle tiempo, ¿sabes? Reflexionar sobre las cosas, etc. Bueno, aquí está la actitud, la retroalimentación. Voy a pasar porque ya os lo he explicado. Bueno, este era el punto número 1. Si tuviéramos interacción os diría, ¿hay algo que no habéis entendido? Pero como estáis en silencio, yo sigo con el monólogo, espero que haya quedado claro. Bueno, el segundo punto que me parece muy interesante y seguramente se explique menos de los caballos, que los caballos estimulan nuestra creatividad. ¿Por qué? Bueno, pues os decía, somos animales, tenemos un territorio común para trabajar muy a gusto juntos y aprender cosas mutuamente, pero no dejan de ser animales muy diferentes, ¿no? Y por lo tanto, o sea, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos en su terreno, en su mente, intentar ver el mundo desde su punto de vista, ¿no? Lo cual, bueno, pues esto siempre se llama en creatividad sinéctica, creo que lo tengo por aquí. Bueno, y es un punto de vista interesante, ¿no? Porque, como digo, no es el habitual. Lo cual, bueno, pues para nosotros va entrenando ciertas capacidades. Luego, además, los caballos son pensadores de hemisferio derecho en el sentido de la parte más creativa del cerebro, porque, en fin, esto no es una clase de neurociencias, pero como es el instituto y esas cosas, muy simplistamente, porque esto ya sabéis que no es exactamente así, en el hemisferio izquierdo está toda la parte racional, lógica deductiva, el pensamiento matemático, el lenguaje, etcétera, y la parte izquierda, o sea, es un pensamiento lineal, y en la parte derecha está el pensamiento más creativo, más holístico, más, bueno, pues más de sensaciones, más de conjunto. Entonces los caballos ven el mundo de esa manera, de una forma más holística, más, o sea, de descarga completa, ¿no? Y nosotros, ya os digo, vemos más causa-efecto. Entonces, bueno,
tenemos que hacer el esfuerzo de ver el mundo como ellos si queremos tener una relación con ellos y además, bueno, a nosotros nos interesa como seres, os digo, porque habitualmente por la formación, por las capacidades que se desarrollan desde el colegio, por cómo nos hemos montado este sistema de vida, tenemos más entrenada la parte pues, del lenguaje y las matemáticas, ¿no? Ambas son necesarias, pero el caballo seguramente nos permita desarrollar y ampliar esa otra parte. Y en todo caso, como digo, si queremos tener una relación con ellos pues, de mayor comprensión, no nos queda más remedio que cambiar un poco el chip, porque si no, no vamos a... Cuando montas a caballo, intentar, en general en cualquier deporte, pero en fin, aquí hay un plus sin duda, porque es un ser con sus propias, como decíamos, historias, ¿no? O intentes recordar lo que tienes que hacer, o sea, simplemente hay que dejarlo fluir, hay que sentir, hay que tener la experiencia, ¿no? Ellos viven así, ¿no? Y esa es la razón por la que yo os digo que desarrolla la creatividad, ¿no? Y aquí lo explico todo. Bueno, aquí esa famosa anécdota, si conocéis la anécdota de cómo se hizo Alejandro Magno con su famoso caballo bucéfalo, que era un caballo, según las leyendas, indómito. Era un caballo que nadie se dejaba montar y cuando se lo acercaron al rey Filipo de Macedonia y Alejandro Magno enseguida, en fin, era amante de los caballos y vio cuál era el problema. Era un caballo, bueno, pues se asustaba hasta de su sombra, entonces, en fin, lo cambió para que no estuviera mirando al sol, en fin, le dio cuerda, o sea, le dejó correr, lo subió, como se montaba entonces, que estaban cachas y montaban sin sillas, estribos ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces, o sea, le dejó al caballo que corriera, en fin, y cuando el caballo ya vio que aquí allí no había peligro y el jinete le dejaba un poco estar, es un poco de... Pues entonces se hizo con el caballo, ¿no? Ante el asombro, bueno, esto es una famosa anécdota, pero el punto aquí de creatividad es que, o sea, esto no es un estándar, esto no es como hacer un producto estandarizado, ¿no? Como nosotros que no estamos acostumbrados a tocar un botoncito y que todo sea tan estándar y tan analógico, etcétera, los caballos son seres, o sea, y eso es lo fascinante, ¿no? Entonces cada uno tiene sus necesidades, sus condicionantes, su carácter, su estado, etcétera, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que tener esa mano izquierda, esa polivalencia psicológica también, de entender qué está pasando ahí y eso tiene que agudizar, o sea, necesariamente es un entrenamiento a agudizar nuestros sentidos y nuestra capacidad de comprensión. A mí lo que me ha pasado con todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo, como os digo, o sea, me queda muchísimo con los caballos, es que me he dado cuenta, vamos, o sea, generas un ojo clínico para las personas automático, o sea, no necesitas, o sea, porque como no te queda más remedio que estar en esa, como os digo, en esa observación constante y sutil de lo que está pasando, bueno, pues ya te acostumbras a hacer, digamos, ese proceso y cuando te encuentras a la gente, pues da un poco de miedo. Ya casi les haces la radiografía. Yo veo mucha gente durante muchos años, también será ese entrenamiento, ¿no? Pero a mí ya me da un poco de miedo porque es como, acabo de conocer a alguien y es como si ya le conociera de toda la vida. Pero yo creo que los caballos ayudan mucho a agudizar, ya os digo, por lo menos la sensibilidad, ¿no? El interés por observar, ¿no? Es esto, al final es tan sencillo y a veces tan complicado como esto, ¿no? Bueno, cambiar de perspectiva, pensar como ecus, en fin, os lo cuento aquí rápido, pero para que lo sepáis. La sinéctica es eso, o sea, es ese esfuerzo consciente de intentar ver el mundo desde los ojos de otros, porque si intentamos, ¿sabes? Bueno, pues eso, convertir al caballo en creer que es como una persona y le castigamos por cosas que no entiende, porque es lo que haríamos mal nosotros como personas, etcétera, pues evidentemente esto no nos lleva muy lejos, ¿no? Eso es una técnica de creatividad para escritores. O sea, ¿cómo sería el mundo si fueras una mosca? Bueno, pues, ¿cómo sería el mundo si fueras un caballo, no? Bueno, es que aquí hay muchas cosas y para que me dé tiempo voy un poco rápido, pero creo que os lo estoy contando todo. Entonces, fijaros, igual que he resumido la confianza, os digo los aspectos más importantes para mí de cómo puede desarrollar la creatividad los caballos, son estos. Desarrolla nuestra capacidad de soñar. Os decía antes, hay una serie de arquetipos inconscientes que simplemente nos elevan. Es una sensación de liberación. Al estar en un caballo es una sensación, pues eso, de liberación, ¿no? Por eso os decía soñar, o sea, creamos un contexto que es especial. Yo cuando voy a caballo, la verdad es que sigo sintiendo después de tantos años que estoy como en un cuento de hadas. Esa necesidad de cambiar de perspectiva, de ponernos en la mente, ¿no? De un animal diferente. La imaginación intuitiva, os voy a hablar un poquito más de esto, y la conciencia dinámica, que es algo que
que es muy interesante y que no es tan inmediato, se nos explica, ¿no? Entonces, fijaros, la conciencia dinámica es esta, la definición es esta, la capacidad de la persona está en el estado de atención adecuado para la tarea en curso. Nos hemos creado unas vidas en esta sociedad del bienestar, que es estupenda, o sea, es comodísima, estamos todos fenomenal, pero estamos pagando un precio todos, que es el precio, pues estamos todos tan estresados, con prisas, etcétera, la multitarea, en fin, todos estos líos que os voy a contar, donde nuestro cerebro, o sea, viaja constantemente, desatadamente entre el pasado, el futuro y difícilmente, o sea, podemos parar y estar conectados a lo que estamos en presente. Estamos de vacaciones después de haber estado todo el año trabajando y estamos de vacaciones, estamos pensando o la envuelta al trabajo o las vacaciones del año siguiente, o sea, estamos acelerados. Entonces, la capacidad de, como os digo, es una capacidad que está, simplemente la tenemos desentrenada porque hemos desarrollado otras que también tenemos que son muy útiles, pero se trata de desarrollar todas en equilibrio. Pues el estar donde tenemos que estar, el estado de atención adecuado para la tarea en curso, o sea, el caballo, o sea, nos la entrena maravillosamente bien, porque como os digo, como es dinámico, nos está testando todo el tiempo, o estamos como tenemos que estar en cada momento, o aquello seguramente pues no, ¿sabes?, ni fluya, ni funcione, etcétera. Y es uno de los grandes aprendizajes. Entonces, es un aprendizaje creativo, porque esto es una mentalidad, ahora está muy de moda, esto es el growth mindset. Pues el growth mindset es una mentalidad de crecimiento, es esto, es una conciencia dinámica, frente a una actitud pues fija. Nosotros hacemos siempre lo mismo, hemos generado unos hábitos y no salimos de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues con un caballo, como os digo, y más si tratas distintos tipos de caballos, pues necesitas esa polivalencia, ¿no? Y luego os decía que también estaba el tema, bueno, como los niños, ¿no? Por eso los niños se entienden muy bien con los caballos. Por eso los niños, vamos, es un truco de centro ecuestre de toda la vida. El típico caballo que está nervioso, le pones un niño de los tranquilitos, ¿sí? Que hay niños muy movidos. Pero un niño de los que esté tranquilo encima, vamos, inmediatamente el caballo se sincroniza con ese niño, con las emociones de ese niño y se tranquiliza. Es una cosa alucinante, ¿no? Soñar. Os quería contar lo de la intuición. Aquí está. Bueno, la intuición definida como esa capacidad que tenemos nosotros de reconocer la verdad de las cosas, ¿no? Lo que pasa es que a veces no nos la creemos, porque nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros intereses del momento, ya os digo, la mente es terriblemente manipuladora. Nos podemos dar argumentos para autoconvencernos casi de cualquier cosa. Entonces, bueno, pues los caballos, como os decía, o sea, siempre dicen la verdad. Y cuando, ¿sabes?, nosotros nos contamos una película, pero el caballo nos está contando otra, pues como mínimo es para reflexionar. Y agudizan, como os digo, también esa capacidad como mínimo de atender a algo que lo tenemos. Es una capacidad que tenemos innata en nosotros, es esa intuición, ¿no? Esa imaginación intuitiva, ¿no? Pasa que somos descreídos. Estas cosas que no se ven nos parecen como un poco... Estoy tocando aquí cosas que no... Perdonadme que os mareé con la presentación, pero toco y se me mueven. Bueno, esto sería el punto número 2, que las horas van pasando rápido. Vamos, el reloj va aquí a toda pastilla. La capacidad de desarrollar la creatividad. El punto número 3 es el meollo de la cuestión del liderazgo. Es decir, el caballo nos ayuda a ser buenos líderes. Pues ahora os cuento por qué pienso yo que el caballo es un gran maestro para los líderes, ¿no? Ser líder no significa que seas el CEO de una organización, que también. Ser líder es ser líder de tu vida, ser líder de ti mismo, de tener las ideas claras, de, pues eso, de estar tranquilo, de estar centrado, de ser coherente. En fin, hay una serie de cualidades, ¿no? Y también, bueno, pues de servir a aquellos que están bajo tu capacidad de influencia de alguna manera, ¿no? Entonces, fijaros, la palabra clave es la presencia. La presencia, yo ahora doy cursos de presencia hace mucho tiempo, empecé con mindfulness, pero ahora lo que me gusta es la presencia. La presencia para mí es lo que más desarrolla el caballo. La presencia, o sea, presencia viene etimológicamente de estar presente, de estar aquí y ahora. Como os decía, tú cuando estás en el caballo o estás con él, como estés con la mente en otro sitio, o sea, el caballo dice, bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿qué tipo de jinete tenemos aquí? Y os digo, o a pie, es que me da lo mismo, ¿no? O sea, enseguida tienes que estar en lo que estás.
Entonces, la presencia, o sea, básicamente es estar presente, pero además estar presente de determinada manera, no de cualquier manera, ¿no? Entonces, una de las cualidades de una presencia buena, vamos a llamarlo así, es una presencia sin juicios, es decir, con la mente abierta. O sea, simplemente porque el juicio es establecer categorías, es empezar a meter el mundo en casillas. Esto es así, o esto, pero ¿en base a qué? Entonces, esto elimina todo lo que hemos visto antes, la creatividad, la posibilidad, la exploración, el divertimento. Estamos cargados de creencias. Entonces, eliminar el juicio es probablemente lo que más nos cueste, porque desde pequeñitos, o sea, nuestro aprendizaje se basa en hacer categorías del mundo. ¿Qué pasa? Que estamos tan entrenados en hacer categorías, hay categorías que son buenas. O sea, si nos levantáramos sin saber nada, hay algún argumento de película en ese sentido, ¿no? Sería muy divertido porque, o sea, habríamos perdido la memoria, seríamos como un niño pequeño, o sea, por primera vez veríamos todo con unos ojos, ¿sabes?, de maravillarnos, pero sería poco práctico. O sea, cada día preguntarnos por todo nuestro alrededor, ¿no? Entonces, nos hemos entrenado para rápidamente, o sea, entender el mundo y funcionar. ¿Qué pasa? Que nos hemos vuelto muy rápidos. Y entonces, con 4 datos, que seguramente no tengan ningún fundamento, una opinión oída por allá, una experiencia al pasaros aquí, pues vamos categorizando el mundo. Y puede ser catastrófico porque nos equivocamos demasiado. Aparte, como os decía, que el mundo se mueve. Y aparte, que hay otra cosa que genera el juicio. Es verdad que en ese momento ese juicio a lo mejor era adecuado, o sea, hicimos un diagnóstico adecuado a la situación, pero era en ese momento, era una foto fija. O sea, los niños cuando se pegan en el parque por el cubo y la pala, o sea, al minuto siguiente están jugando juntos. A lo mejor tenía razón uno en pelearse con el otro que le había quitado su cubo y su pala, pero se ha terminado la historia. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que vamos arrastrando y arrastrando todas las marcas del pasado. Y eso genera una emoción tóxica, horrorosa, que es un lastre, que es el resentimiento. Entonces, lo que es maravilloso en los animales en general y en los caballos en particular es que, o sea, no existe esto. O sea, viven en el presente. Hay un libro muy interesante que se llama, a lo mejor lo habéis leído, ¿Por qué las cebras no tienen estrés? El estrés y el miedo es una emoción de supervivencia. Entonces, cuando los animales, los depredadores, están en modo caza, hay que estresarse para que haya adrenalina y poder correr y huir. Pero cuando los animales depredadores, los leones, por ejemplo, tú vas a África y te puedes encontrar una manada de cebras pastando al lado de una manada de leones. Y cuando no lo sabes dices, ¿pero cómo es esto? Dice, porque las cebras ahora saben que los leones no están cazando, ahora no están cazando, o sea, no tienen problemas, no les caen mal los leones. O sea, salen corriendo cuando los otros, bueno, pues tienen hambre y se acabó la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las maravillas de los caballos y es uno de lo que más nos cuesta a nosotros porque somos así. Nos hemos complicado la existencia, en algunos casos para bien y en otras, pues, nos vamos cargando demasiado. Es una parte de una presencia, como digo, de gran calidad, es una presencia donde no hay juicio, de mente abierta, ¿sabes? De dejarlo estar, como decía antes, de soltar. Una presencia también maravillosa es una presencia... no hace falta meditar. Yo siempre he dicho que para mí meditar, yo medito, pero montar a caballo es como una meditación, porque tienes que estar tan centrado en lo que estás y con la mente vacía, que en realidad en algunos aspectos se puede parecer a un tipo de meditación. Luego hay otros aspectos más técnicos de una meditación que no se consiguen a caballo. Pero yo hace muchos años que me di cuenta que podía montar con la respiración y es lo que hago, que es lo que me gusta. O sea, porque el caballo lo nota. Entonces, cuando meditas, entrenas la respiración. Luego lo leí en unos libros maravillosos que habréis leído, Sally Swift, de equitación centrada, donde la respiración es un factor de trabajo. Pero yo llegué a eso por mis propias conclusiones. Como ella meditaba, dije, voy a probar. Y dije, si puedo parar a Merlín. Había que ver a Merlín cuando le cogí yo, eso lo cuento en mi libro. Merlín estaba, el pobrecillo, traumatizado, le habían tratado fatal y estaba, cuando le cogí yo estaba súper loco. Y al final lo llevaba con la respiración, porque es una maravilla. O sea, respiras más profundamente y el caballo se para. Os animo a que lo probéis. Entonces, una presencia centrada quiere decir que es una presencia donde tú estás tranquilo. O sea, lo pongo meditación en ese sentido, ¿no? Entonces, la respiración es una forma también. Cuando tú estás estresado, la respiración no pasa por el canal, se queda en una respiración torácica y necesitas, o sea, hay señales físicas de que no, o sea, la respiración no fluye porque tu cuerpo está agarrotado, ¿no? Y por lo tanto hay que relajarse, ¿no? Aquí está el tema de la respiración.
Y luego, os decía, muy importante para la presencia, la coherencia. La coherencia quiere decir, tú no puedes, ¿sabes?, estar cada día de una forma distinta. Tú tienes que, o sea, tener un patrón de comportamiento, conducta, estado anímico, y eso es lo que el caballo entiende y valora. Si no, le cortocircuitas. Porque como, o sea, hace un diagnóstico y dice, ya no sé con qué quedarme, estoy un día tal. Entonces, bueno, pues ahí está bien la autovigilancia. Dices, ¿por qué estoy tan...? ¿Sabes? Es un síntoma también, bueno, de inestabilidad emocional o personal. Cuando estás, bueno, pues con picos de humor o, en fin, o irascible o a la defensiva, todas esas cosas que sabéis perfectamente, ¿no? Entonces, la coherencia es algo que él detecta perfectamente y cuando tú estás tranquilo, centrado, presente, respirando adecuadamente, entonces el caballo, bueno, bien. O sea, hoy vamos. Y es una maravilla el día que estás así, o sea, cómo montas o cómo estás con tus caballos, ¿no? Bueno, siempre me fascina, a mí siempre me ha gustado mucho la Edad Media, entonces en el libro me permití hacer un capítulo, lo que, como digo, me sirvió de excusa para leerme un montón de libros, aunque tampoco había mucha bibliografía, pero algo encontré, y si no, lo que no encontré, pues me lo medio inventé o me lo imaginé, pero de por qué, o sea, esto de los caballeros medievales, incluso la etimología lleva, ¿no? El caballero era alguien, digamos, pues con un estatus social superior, con un código de conducta, con un código de valores, y sobre todo, o sea, era alguien que tenía un caballo. Y además, cuando lees las andanzas y las hazañas, o sea, la relación del jinete con el caballo, ellos sí que eran auténticos susurradores. Era un binomio, o sea, muy bien construido, una relación de trabajo y de compañerismo y de todo, ¿no? Que es lo que siempre me ha fascinado, como os digo, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de esto es lo que está detrás de mi tesis y detrás de mi libro, que los valores, al final los valores como un código de conducta personal para la coherencia, o sea, por decir de una forma rápida, bueno, pues aportan una relación con el caballo. Entonces, cuando tú eres una persona de principios, de honor, bueno, pues el caballo, o sea, eso lo comparte. Os puede parecer una charladura lo que digo, en fin, lo explico mejor en el libro que ahora. Yo os pongo aquí todo en fin, el código de los caballeros, pero es que son valores que si analizas uno a uno, son caballos o sea, son caballos que están en el código de funcionamiento de los caballos. Tú estudias las manadas salvajes. Yo ahora le he publicado un libro a una de las etólogas que hay ahora mismo de caballos más importantes en el mundo, que es Lucy Rees. Hemos sacado un libro ahora que os lo cuento porque, o sea, como os digo, o sea, es fascinante, con unas revelaciones de sus estudios de años observando manadas de caballos salvajes. Y bueno, muchas de las cosas que imaginé yo en este libro sin esta base científica, pues ahora las he corroborado con el estudio de Lucy y lo podéis leer en el libro. O sea, yo decía que el caballo es un líder justo porque el caballo, o sea, para un caballo liderar en la manada es servir. El caballo que lidera es el que más trabaja. El que está vigilando en vez de estar descansando. El que le deja a los otros comerse los mejores pastos mientras él está haciendo otras tareas. El que está corriendo, porque hay distintos líderes, no hay un único liderazgo. El que está corriendo para avisar a los otros, se tiene que esforzar más en vez de estar pasándoselo bien, etcétera, ¿no? Entonces, es un liderazgo al servicio, es un liderazgo generoso. Hay un valor de nobleza, o sea, hay una serie de cualidades innatas en el comportamiento de la manada, que no tiene más mérito que la supervivencia, o sea, tampoco nos volvamos locos, porque tiene sentido, o sea, si no hubiera esta generosidad y este velar por el bien común, pues esa especie, o sea, como especie gregaria, no podría sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros a veces se nos olvida que para nuestra supervivencia estos valores son esenciales. O sea, no los tenemos, o sea, no tenemos la capacidad de desarrollarlos porque sí, o sea, no son gratuitos, son necesarios. Y como nos vamos olvidando, pues así nos va, claro, o sea, todos a la gresca, o sea, y perdiendo energía, como digo yo, lo que me pone negra a mí de lo que pasa en el mundo, digo, energía valiosa con la cantidad de problemas globales que existen, tirada a la basura, porque no somos capaces de centrarnos como se centran los animales ellos solitos sin hacer tantos cursos y tener tanta información disponible y tanto colegio y tanta historia. Esto es recuperar lo esencial, que es una de mis denuncias, si queréis, en fin, más que denuncias, de mis motivaciones en el libro. A veces las cosas simples son las que más cuestan, ¿no? O sea, nos quedamos ya en la tercera derivada, en la decoración, en cosas muy sofisticadas, pero los fundamentos son, como os digo, esto. O sea, tenemos valores, unos
códigos de comportamiento básicos, de sentido común, de respeto mutuo, de respeto a los demás, están inherentes en animales como los caballos. Simplemente observándolos nos sirve para recuperarlos, recordarlos y a lo mejor pues ejercer una reflexión sobre lo que estamos haciendo nosotros como individuos y como sociedad, ¿no? Y esto es lo que os cuento. Y por eso, en fin, cuento todo esto de los caballeros feudales, me parecía bonito, pero como os digo. Y luego hay una parte muy interesante también, en fin, que también si indagáis en esto, que es el poder de la intención. Yo os lo decía, yo en fin, hago un poquito de doma clásica, no mucho, porque no me da tiempo. Vamos, con esto de la doma de los potros y tal, no me da la vida para todo lo que me gustaría hacer. Pero algunos ejercicios de doma hago, entonces una pista con letras, cuando tú miras la letra y el caballo va sin aparentemente hacer nada, es algo que siempre me fascinó, y os lo decía antes, digo, es que realmente os parece telepático, pero lo que hay detrás es ese código de comprensión sutil. Eso os puede pasar con gente con la que estáis muy compenetrados, o sea, con tu hijo, tú te miras a los ojos y estás comunicando, o sea, con una simple mirada sabes lo que te está queriendo decir, ¿no? O cómo estás o cómo está él, ¿no? Bueno, es pues esto, el poder de la intención. Y por lo tanto, ¿esto qué efecto práctico tiene? Pues tiene un efecto práctico que es fundamental si nosotros tenemos capacidad de colar en nuestra mente los pensamientos que queramos. Podemos observar nuestros pensamientos, sacar los que no sirven para nada, no aportan, ¿eh? Y meter un pensamiento es un programa. O sea, tú te metes un programa, tú te metes una idea a la cabeza y esa idea va a condicionar tu emoción y tu emoción va a condicionar tu conducta. Ese es el orden de trabajo. Por lo tanto, esto es, ¿sabes? A veces no nos damos cuenta de la fuerza de voluntad, la capacidad tenemos que hacer cosas. O sea, vigila tus pensamientos, ¿eh? Porque eso está desatado, eso va por libre. Entonces, para mí el mejor pensamiento es el no pensamiento. El estar donde estás. ¿Estás montando? Estás montando. ¿Estás haciendo una cosa? Estás haciendo otra cosa. ¿Estás en modo, voy a reflexionar sobre esto? Vale, o sea, métete los inputs y una vez que tú tienes todo lo que necesitas en la cabeza para tomar una decisión, olvídate y sale solo. Es alucinante, ¿eh? Cuando intentas forzar, pues entonces estás convirtiéndote en un obstáculo a que aquello razone adecuadamente, ¿no? Bueno. Y luego, la última parte de la presencia es una parte muy importante también, antes la he citado de refilón, que es la parte de bienestar físico y mental. O sea, es muy difícil estar bien anímicamente, actitudinalmente, como os decía, si estás débil, si estás malo, si estás físicamente. O sea, el cuerpo también tiene unos mecanismos de captar la atención. Cuando te duele algo es porque el cuerpo dice, oye, presta atención, te está doliendo la pierna, presta atención. Y por lo tanto, tus recursos atencionales son chupados por ese dolor y no estás para otra cosa. O sea, eso hay que atenderlo antes, o estás, o sea, sin fuerzas, estás debilitado, estás estresado, en fin. Y por lo tanto, aquello de mens sana, incorpore sana es fundamental. Y lo mismo con los caballos. Si el animal está mal alimentado, está enfermo, está triste porque está solo en una cuadra todo el día, en fin. Esto me parece cajón, pero como os digo que lo de cajón a veces es lo que más nos cuesta, pues es imposible a partir de ahí hacer cosas más interesantes. Habrá que resolver lo básico, que es generar unas condiciones, como os digo, físicas y por lo tanto anímicas adecuadas para empezar a hacer cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Sí, mi bolso. Un cuarto. Voy al punto número 4. Bueno, decía, os voy a contar el meollo del liderazgo. Os ha contado la introducción, dice hacer buenos líderes, porque para mí la base del liderazgo es la capacidad de influencia, ¿vale? Y la influencia no hay posibilidad de influir a otros si no es desde una presencia auténtica, ¿vale? Pero en realidad son compartimentos de lo mismo. ¿Qué más os cuento aquí de liderazgo? Pues las cualidades de liderazgo de los caballos y resumidamente, para ser un buen líder hay que tener visión, es decir, o sea, hay que proyectar hacia algún sitio, o sea, hay que tener, vamos a llamarlo en términos humanos, un objetivo, ¿vale? De la presencia, que es de lo que hemos hablado, hay que estar en lo que estás, hay que estar cuando estás en una tarea o cuando estás en una situación, una experiencia, hay que estar al 100%, y luego hay otra habilidad fundamental que es la capacidad de comunicar. O sea, liderar en el sentido de influir a otros quiere decir que los otros te tienen que seguir.
os he dicho y lo recupero aquí, que el mejor liderazgo de los caballos es un liderazgo al servicio, es un liderazgo generoso, ¿no? Es un liderazgo justo. Pero, bueno, pues hay que hacerlo, hay que estar en la tarea, hay que saber cada uno qué funciones tiene, por eso hay esa visión, y además hay que tener una capacidad de comunicarlo, ¿no? Entonces, bueno, la presencia, simplemente recuperar esto de la autenticidad, decía, lo he dicho antes, que es la coherencia, y luego, todo esto serían las cualidades, si yo hiciera con vosotros un curso de desarrollo personal que debe tener un líder, pero como veis, o sea, estos son datos cruzados, o sea, están las mismas de las que estamos hablando, simplemente con otro orden. O sea, ¿qué tiene que tener un líder? Liderazgo en el sentido de tener credibilidad personal. Pues un buen líder tiene que tener creatividad, tiene que ser audaz en el sentido de capacidad de tomar decisiones, tiene que ser entusiasta, tiene que poder transmitir, tiene que ser íntegro, tiene que tener capacidad de empatía, de afinidad, de generar afinidad, y tiene capacidad de comunicar. Pues esto, lo podremos hacer un curso, es de lo que estamos hablando en este curso de los caballos, vamos a curso, en esta conferencia o en este webinar, ¿no? Y por lo tanto, simplemente es lo mismo, ordenado de otra manera. Entonces, el tema de la justicia, un caballo, o sea, como os decía, un caballo discrimina rápidamente lo que conviene y no lo que conviene, ese es su sentido de la justicia. Pero lo que conviene, o sea, afortunadamente su criterio es para el bien común. O sea, ¿qué conviene a la manada? O sea, no qué me conviene a mí como individuo, ¿qué le conviene a la manada? Ese es el sentido de la justicia, ¿no? Entonces, como os digo, es un sentido, pues que, bueno, pues a veces nos olvidamos, ¿no? Que a veces, o sea, para conseguir nuestros fines, esto hay mucho aprendizaje en libros como el de Michael Jordan. O sea, yo no puedo ser campeón si no trabajo en equipo, porque yo necesito el equipo. Y eso es así, pero se nos olvida muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, os decía que la demostración etológica, científica y maravillosa, en fin, os la va a dar a Lucy Rees, os recomiendo este libro, no es por venderos el libro, pero la verdad es que si sois amantes de estos temas, pues es estupendo porque ha certificado cosas y otras que no sabíamos. Y entonces, básicamente lo que dice Lucy en este libro es que esto de la jerarquía de dominancia, ¿sabes?, sobre la que partían casi todas las relaciones, nuestra forma de ver la visión, nuestras relaciones con los caballos, que es mentira. O sea, esto no existe. Los caballos no son dominantes. Al revés, los caballos huyen del conflicto por naturaleza. Entonces, los caballos lo que quieren es estar tranquilos, estar en grupo, disfrutar de la vida, y todo lo demás ya son inventos que nos creamos los demás. No existe el mito, o sea, es un mito, no existe ni la yegua alfa, ni el macho alfa, ni nada por el estilo. Cada caballo, o sea, en una manada, es líder el que esté en la mejor disposición, en la mejor de las situaciones, para ser líder en ese momento de lo que esté ocurriendo, depende de lo que esté ocurriendo. Esa es la tesis del libro. Y por lo tanto, ya os digo, o sea, a mí me ha confirmado cosas que yo podía a lo mejor imaginarme, intuir, inventar en mi libro, pero oye, pues tampoco estoy tan lejos de lo que ahora se está empezando a confirmar, ¿no? Y esa es una de las reflexiones que yo hacía, ¿no? O sea, al final, o sea, esto tiene que tener un sentido de bien común, ¿no? Ese es el liderazgo justo. Bueno, el punto número 5 es que el caballo también nos enseña, nos recuerda que para aprender hay que crear entornos de aprendizaje positivo. Hay muchas formas de aprender o enseñar, depende de dónde estemos, siempre estamos en uno u otro lado de forma continua. Bueno, podemos caer pues en lo de siempre, ¿no? En el aprendizaje negativo. O sea, pues os decía, lo de dominar el caballo, hay toda esa creencia tradicional de que el caballo te tiene que respetar para que tú domines, porque si no te respeta, y pues no. O sea, te respetará o no respetará no porque le des con una fusta o le metas la espuela. O sea, en ese caso te respetará, pero ¿qué es lo que estás creando? ¿Qué estás creando? Pues estás creando miedo. Entonces, seguramente no es tan tonto de no hacer, sobre todo porque es bueno, porque si quiere, ya sabéis vosotros, en fin, en una lucha física gana él, pero es bueno, pero, o sea, lo hará, pero no lo hará con agrado, lo hará de otra manera, lo hará sometido, lo hará triste, lo hará apático, o lo hará o se torcerá. Si es muy inteligente, pues se torcerá, se resabiará y lo perderemos, ¿no? Entonces, pero esto también pasa en la vida misma, pasa con todos nosotros, o sea, perderemos la ilusión
y perderemos dar ese plus que es lo mejor de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando estamos contentos, ¿no? En fin. Entonces, esto es muy importante con los caballos en enseguida. Además, los caballos, os decía antes, o sea, nosotros estamos en un mundo de excesos. Tú, si a un caballo le das cuerda y, o sea, él se mueve solo, ¿para qué necesitas mover la cuerda? O sea, ese exceso lo que hace es estar estorbando, es ruido excesivo que molesta. O sea, es exceso de presión, igual que cualquier otra cosa. O sea, cómo manejas las riendas, cómo manejas las piernas, cómo manejas el asiento. O sea, todo, si lo puedes hacer con menos, no lo hagas con más, porque no da igual. O sea, todo el exceso es molestia y es incordio y es al caballo al final. Qué pesado. O sea, no hace falta, ¿no? O sea, todo es mucho más fácil, pero tenemos ese exceso de celo. Esto es como cuando eres madre, ¿no? Y es una madre pesada, estás todo el día regañando a tu hijo, pues ya creas sordera. Tu hijo ya no te hace caso porque siempre está regañando. Si no regañas tanto el día que regañas, pues dice, uy, cuidado, mamá se enfada o nunca se enfada. Pues esto es igual, ¿no? Tenemos una mala tendencia al exceso, ¿no? Entonces, esto es muy difícil porque nos tenemos que autocontrolar más, pero precisamente el autocontrol es fácil porque es el resultado lógico de cultivar la presencia. Cuando estamos, como os digo, bien, anímicamente bien, centrados en lo que estamos, el exceso sobra, o sea, nos va sobrando a nosotros mismos. Lo que pasa es que estamos habitualmente desatados y es lógico porque la sociedad, ya os digo, este mundo que nos hemos creado, bueno, pues nos incita, ¿no?, a ser un poquito excesivos en todo, ¿no? Entonces, con los caballos se aprende que no, o sea, el tiempo no cuenta, tú no te puedes ir a una sesión con caballos con prisa, no sirve, o sea, no puedes ir con horario, no puedes ir con, o sea, con esa carga de cosas, de preocupaciones y tal, tienes que ir limpio, te tienes que quitar todo eso para poder avanzar, ¿no? Y a mí eso me parece pues un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, el crear ese ambiente, o sea, el ambiente se nos olvida el contexto para comunicar, para crear algo, ¿sabes? Pues en todo lo que hagamos en la vida, ¿no? Entonces, con los caballos hay que hacerlo. El contexto implica todas las cosas que estamos viendo antes, o sea, un contexto de confianza, donde el caballo sepa que está seguro contigo, que cuando se equivoque se puede equivocar. Un caballo, o sea, no puede estar siempre en la pista, no puede estar siempre en la cuadra. O sea, un caballo tiene, o sea, muchas capacidades que desarrollar. Si nunca sale a la calle, nunca sale al campo, no se le deja explorar, pues se queda atrofiado. Entonces, claro, o sea, se queda atrofiado y empieza a desarrollar comportamientos, bueno, pues todos los vicios, que llamamos vicios de cuadra, empieza a hacer cosas raras. Pero porque el caballo, pues no, pues en unas condiciones, digamos, limitantes, ¿no? Entonces, este es el aprendizaje, ¿no?, de la relación con los caballos. Y un caballo lo da todo de corazón, es que es una cosa maravillosa, o sea, cómo se entregan, por el mero hecho de darlo todo, ¿no?, cuando les dejas, ¿no? Entonces, cuando tienes esa predisposición, cargártela, pues creo que es torpeza más que otra cosa, ¿no? Ese es un aprendizaje positivo y bueno, y te sorprende cuando al caballo le dejas hacer, wow, o sea, te sorprende, es mágico. El libro que quiero escribir ya ahora es de la magia, o sea, de todas las cosas mágicas que seguro que se os han ocurrido a vosotros y a mí también, porque si leéis el libro simplemente del caballo es un libro mucho más contenido, mucho más racional. Yo quiero escribir un libro de magia ahora, de cosas que no te las puedes creer que pasen, pero pasan, ¿no? Y bueno, seguro que tiene una explicación que tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, fijaros, yo creo en esto, tanto en los caballos como en las personas, ¿no? O sea, dar rienda suelta al individualismo, a la creatividad, o sea, dejar que, ¿sabes?, los otros, o sea, puedan ser ellos mismos, pues tiene un enorme poder. Es como la anécdota que os contaba antes de Alejandro Magno, ¿no?, que fue lo suficientemente inteligente ese caballo con ese brillo, con esa fuerza, de dejarle su espacio. El caballo dijo, uf, por fin, alguien que me deja aquí ser mí mismo. Y entonces ya, pues ya el caballo se ha tranquilizado, no tiene que estar siempre, digamos, luchando, ¿no? Pero hay que entender, ¿no? Hay que entender que cada uno es un mundo, ¿no? Bueno, esto en cuanto al aprendizaje positivo. Y luego hay esa parte que me encanta también, que es de la comunicación no verbal, porque os decía, estamos en un mundo de... Bueno, el mundo de las fake news, de tanta información, de tanta saturación, ¿sabes? De tanta... Pues también del exceso de palabra, ¿no? De tanta manipulación, ¿no?, a través del lenguaje, etcétera. Entonces, o sea, yo soy más de la opinión, o sea, con los caballos son calladitos
Yo cuando empecé a tener mis propios caballos, pues yo iba pues, a picaderos de otros, a montar y todas estas cosas, pero no empecé a preocuparme por esto hasta que tenía mis caballos. Siempre había tenido perros, un perro es un animal muy expresivo y a poco que sepas tú puedes imaginar lo que le pasa. O sea, si está enfadado, si está contento, mueve la cola, en fin, te lame, o sea, son cosas fáciles de discriminar. Pero un caballo, cuando empiezas con caballos, pues parece que no te dice nada, no entiendes nada. O sea, las señales son mucho más sutiles. Luego, claro, es todo un código de información brutal, ¿no? O sea, luego ya cuando le coges el truco, pues están hablando todo el tiempo pues como cualquier otra especie, ¿no? Pero es fantástico el tener que hacer ese esfuerzo que nos cuesta, porque es eso, estamos en el mundo de chillar, del exceso de palabra, ¿no? Entonces yo creo que el silencio hoy en día es un plus. Quedan los caballos, esa sutileza, os digo, se entrena el ojo, se entrena y luego discriminas, pues el tema de los microgestos, por ejemplo, los caballos es muy interesante. El estado anímico también, o sea, tiene una expresión física y también la acabas entendiendo. Y también, o sea, hay una cosa que está muy de moda, que a lo mejor habéis oído ahora, bueno, muy de moda, que está empezando, arrancando, me recuerda cuando empezó el coaching, que es el tema del focusing. El focusing, no el libro de nuevo que hay de Gartner, el de inteligencia emocional, sino focusing es la observación del propio cuerpo. No sé si habéis oído hablar de esto, de señales, de cómo estoy yo, si observo, nuestro cuerpo sabe muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros solo atendemos a lo que, ¿sabes? A lo que sabe, no, ni siquiera a lo que sabe nuestra cabeza, a lo que sabemos que sabe nuestra cabeza, es a la parte consciente. Nuestra cabeza sabe muchísimo más. Lo que pasa es que no sabemos que lo sabemos. Pero hay señales muy interesantes del cuerpo que si aprendemos a observar nuestras señales, tenemos una información adicional brutal, bueno, unos códigos y tal. Bueno, pues los caballos funcionan así, por lo tanto hay un aprendizaje mutuo fenomenal. Ellos aprenden, porque son muy listos, aprenden nuestro lenguaje humano. O sea, siempre hablamos de que nosotros tenemos que aprender el lenguaje de EQUS. Ellos son tan listos que hacen el esfuerzo de aprender nuestro lenguaje. Y por eso aprenden palabras, aprenden a interpretarnos y empiezan, o sea, entonces nos creemos que son como nosotros. Pero ¿por qué ellos hacen el esfuerzo? Porque ellos quieren comunicarse. Dicen, bueno, la señora entiende esto, voy a hacerlo así para que ella me comprenda. Pero en realidad es que van por delante en esto, ¿no? Porque tienen interés. Otros, porque ¿sabes? Si nunca les entendemos, pues es como cuando tú estás intentando hablar con alguien y no te hace ni caso, pues pasas de él. Pues dice, no se entera de nada, lo estoy intentando decir hace meses o hace años, pues ya no le digo nada. Entonces ya se vuelven totalmente, pues eso, pasan. Entonces ya se vuelven autistas, digamos, en el sentido metafórico que estoy utilizando, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque nosotros somos instintivamente o inconscientemente capaces de discriminar esto. Por lo tanto, es otro entrenamiento que no nos damos cuenta que estamos haciendo con los caballos y que nos están ayudando a desarrollar. Y además te digo, o sea, de una forma ya interesada, o sea, nosotros queremos entender qué nos están haciendo. Esto es una relación siempre, como os digo, ¿no? Y aquí está otra vez lo que os decía en la parte, si queréis, explicación de este efecto espejo que producen. Ellos tienen esa capacidad de discriminar señales muy, muy, muy afinadas y, por lo tanto, nosotros lo que no vemos sutilmente sí lo vemos en comportamientos de otro tipo, en malos comportamientos o en comportamientos buenos, porque ellos están simplemente intentando sintonizar lo que nosotros reflejamos, ¿no? Bueno, esto es lo que de toda la vida se llaman los puntos ciegos. A veces nosotros somos los más ciegos de lo nuestro. Es evidente para todos los de alrededor, menos para nosotros. Entonces, a veces, por eso el host coaching funciona. O sea, tú puedes tener un coach humano, pero te dice las cosas, vamos, es que los coaches no dicen nada, sino que hacen que el coachee, en fin, reflexione, ¿no? El coach hace de espejo. Pero es que a veces tampoco somos incrédulos. O sea, en el fondo, o sea, ni aún así. Entonces, el caballo sí, porque el caballo sabes que no tiene nada, o sea, no tiene ni por qué mentir, ni por qué engañarte, ni tiene ningún sesgo, ni ninguna intención detrás, ¿no? Y por lo tanto, o sea, por eso funciona el host coaching, porque, o sea, nos resulta lo que nos dice, pues, más manifiesto, ¿o Luego hay otro tema que ha salido antes como una de las cualidades del liderazgo, siendo nombrado en la lista esa larga, que es la cualidad del entusiasmo. O sea, a mí me encantan los caballos, o sea, yo me rindo porque son entusiastas. O sea, cuando trabajan contentos son entusiastas, son alegres. Entonces, una persona entusiasta a que es irresistible. O sea, a mí me lo estaba diciendo mi hija Sofía, que ha venido, está estudiando fuera, ya ha venido hoy.
Me decía, mamá, es que tengo un profesor, es que joder, nos tiene a todos cautivados, todos queremos la asignatura. Y digo, pero porque, o sea, estamos hablando un poco de cuál es la clave del éxito de ese profesor, que es un enamorado de lo que hace, es un enamorado de su trabajo y por lo tanto lo transmite con esa pasión, ¿no? Pues los caballos tienen esa cualidad innata, ¿no? Cuando no nos los hemos cargado. Y por lo tanto, bueno, pues cuando nosotros también nos vamos con esa alegría. Por eso para montar es importante, ese dicho que decía antes, en la equitación es importante la técnica y el corazón. O sea, cuando tú, o sea, tienes esa actitud de alegría, de qué maravilla es esto y tal, es que el caballo lo siente y entonces él está también encantado. Entonces todo funciona. Pero en la vida todo es así, lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? Y el caballo sirve para recordárnoslo. Entonces la asertividad, que está tan de moda como estilo de comunicación, proactivo, etcétera, pero la asertividad se puede convertir fácilmente, si no lo gestionamos bien, pues en agresividad, ¿no? En ser excesivos para los demás. O sea, aquí hay, o sea, la asertividad para mí bien entendida es una asertividad más de entusiasmo que de exceso de energía. Ya os digo, el exceso de energía puede asustar a otros. Yo lo que más, o sea, lo que aprendí, o sea, lo que más me impactó el curso que hice cuando me hice Horse Coach, fue una tontería ejercicio, casi el primer ejercicio del curso, que te daban una cuerda y te decían, vete a por el caballo. Y digo, qué fácil, joder, ¿sabes? Yo, con una cabezada, yo digo que tenía caballos y tal, digo, está chupado y tal. Bueno, pues cuanto más claro lo tenía, más lejos iba el caballo. ¿Sabes? Y además ahí con gente y tal, era como una situación de estas de, joder, hasta que lo entendí, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona energética y tal, tienes que aprender a conectar, en fin, a centrar tu energía, porque el exceso, o sea, justamente, o sea, bien intencionadamente, el exceso es disuasorio en tu ambiente, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer es simplemente, o sea, bajar la energía a tierra. Y entonces los caballos sabes que vienen solos. O sea, para coger un caballo lo que hay que hacer es estar quieto. El caballo viene, pero hay que dejarle. Cuando tú le empujas, el caballo, o sea, se va, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los aprendizajes. Y luego hay otra cosa fundamental en el tema de la comunicación, además del silencio, la asertividad, el entusiasmo, que es la base de la comunicación, que es la capacidad de conectar con los demás. Los caballos trabajan con una conexión que se ha venido a llamar conexión centro a centro. Hay unos cursos de estas señoras maravillosas que a mí me encantó porque no lo había visto hasta que lo habéis hecho vosotras y es un tema que yo llevo tiempo pues pensando sobre ello, que es el tema de la coherencia cardíaca. Hay una conexión que se llama centro a centro. Llamarlo corazón a corazón, me da igual que sea realmente el órgano lo que está en juego, pero, o sea, conectar, o sea, tú conectas con alguien cuando estás realmente con esa persona. Tiene que ver con la presencia. Yo pues, lo sé porque como estoy con los cursos de presencia hace tiempo, la conexión es simplemente que hay esa afinidad, pues esa conexión. O sea, es que la palabra lo dice muy bien, ¿no? Pero no necesita argumentos, no necesita parafernalias, no necesita decoraciones. Todo eso estorba. ¿Lo veis, no? O sea, todo eso son postizos, no hace falta. Bueno, pues con el caballo, precisamente porque es calladito y todas estas cualidades que hemos definido, o sea, es que lo ves. Tú ves cuando estás con tu caballo conectado. De hecho, es la base fundamental de la equitación. Si no hay conexión, la energía no fluye, o sea, no dejas, o sea, aquello no, o sea, no se produce la magia, ¿no? Sabes perfectamente cuándo estás y cuándo no estás conectado, ¿no? Bueno, pues ese sería el punto número 7. No, 6. Voy a llegar fenomenal. El 7 es recordar algo que os decía, nosotros somos animales de manada, necesitamos a los de nuestra especie, necesitamos a los otros pues para sobrevivir y para ser felices y muchas veces se nos olvida y es la base, el fundamento de la vida de los caballos, ¿no? Bueno, os pongo aquí alguna cita de lo importante que es, perdonad, ya estoy tocando aquí donde no debo, lo importante que es, o sea, los otros, y bueno, y los otros como especie y las otras especies también, ahora que está, en fin, tan en fin, de actualidad, ¿no? Todo el tema del medio ambiente, es que dependemos, las especies estamos interconectadas, dependemos unos de otros, hay un equilibrio interespecies que también eso se nos olvida. Nuestra manada no es solamente una manada de humanos, es una manada de todas las especies que habitamos el planeta, porque todos, sabéis que si las abejas desaparecen tenemos un problema, etcétera, ¿no? Entonces, por contar de una manera un poco más, para aportaros algo,
hay 3 puntos que yo tengo identificados en el libro como los 3 grandes principios de actuación respecto a la manada, que son lo que yo llamo la asociación 50%, el equilibrio y el campo intermedio. La asociación 50% quiere decir que somos en un binomio, cuando estamos con caballos somos 2, no soy yo y una bicicleta. No, el otro hombre también, os decía, es un ser viviente que tiene sus propias necesidades, días mejores, días peores, su histórico, etcétera, ¿no? Su edad, en fin, su estado biológico, o sea, todo el pack. Y nosotros también. Entonces hay que hacer que eso funcione. Entonces a veces esto se nos olvida. Y esto también, como os digo, es lo bonito, ¿no? O sea, que no todos los caballos son iguales, no todos los días son iguales, igual que pasa con los seres humanos. Bueno, el equilibrio quiere decir que, o sea, hay un punto, ese punto, el equilibrio sería el punto óptimo frente a, ellos hablaban antes del exceso. El exceso es de más y el equilibrio es justo donde hay que parar. Entonces, o sea, no hay ni que quedarse corto ni que pasarse. Es para en cualquier cosa que hagamos, claro, eso es lo difícil. ¿Dónde está el equilibrio? Pues ese es el aprendizaje. Hay que ir probando, en fin, observando, etcétera. Y luego, esto es muy interesante, el campo intermedio quiere decir que para poder colaborar, como somos distintos y las necesidades no serán totalmente coincidentes, hay que buscar el terreno común mejor para ambos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los dos tenemos que ceder. Tenemos que ceder. O sea, no puede ser que solo el caballo ceda o no puede ser que nosotros cedamos. Tenemos que encontrar un territorio común donde ambos ahí estemos lo más óptimos posible. Entonces, claro, para encontrar ese territorio, o sea, primero hay que tener la predisposición, el interés, la generosidad y luego, bueno, pues también mantenerlo, ¿no? Porque a lo mejor empezamos y luego se nos ha olvidado, ¿no? Y estas son las 3 cualidades, en fin, que no son las obvias, de trabajar en manada, ¿no? Y el último punto que tengo en la presentación es un punto, si queréis, más espiritual, que lo he nombrado al principio, que es un punto que es la guía. Yo os decía, el líder, o sea, es muy difícil ser un líder sin tener, digamos, un foco que nos ilumine, que no tiene por qué ser estático, también puede ir cambiando las etapas de la vida o puede ser de poco alcance, de más alcance, depende de lo que estemos hablando, pero algo que, ¿sabes?, que guíe pues, nuestras intenciones, nuestros movimientos, nuestras actuaciones, ¿no? Entonces, el propósito, bueno, esta es una cita, es ese que nos da fuerza, nos proporciona la energía para vivir y para obrar, ¿no? El propósito puede ser en sí mismo simplemente estar bien, ¿no? Yo os digo, yo soy feliz con los caballos, entonces simplemente el estar ahí, o sea, el poder disfrutar de ellos, para mí es un fin en sí mismo, porque al final, o sea, ese rato de presente que me llevo yo donde, ¿sabes? Bueno, pues me realizo, ¿no? Ahí está, esto me gusta contarlo con esta cita de Nietzsche porque para mí lo expresa todo, ¿no? Un hombre es capaz de soportar prácticamente cualquier como si tiene un buen para qué, ¿no? O sea, no hay esfuerzo que se nos resista ¿sabes? Si sabemos por qué lo estamos haciendo. Las dificultades ya no son dificultades, son pasos necesarios para alcanzar el objetivo. O sea, Rafa Nadal es un campeón porque él, o sea, tiene esa visión de sí mismo de que es un campeón y por lo tanto hace siempre, como dice, siempre, y lo digo en mayúsculas, todo lo necesario, ¿no? Todo lo necesario. Bueno, pues ese es el propósito, ¿no? Entonces, el propósito de la vida es vivir una vida con propósito, en cita de Robin Sharma. Nunca dejaremos de buscarlo ni de encontrarlo, pero yo creo que los caballos nos ayudan porque tienen todas esas cualidades, como os digo, de ponernos en nuestro sitio, centrarnos, y seguramente desde esa situación de bienestar personal sea más fácil estar abiertos a encontrar realmente, ¿no?, qué es lo que queremos. Bueno, entonces, ya terminó el recorrido. Conclusiones, repaso. Como veis, para mí los caballos son un vehículo para el cambio personal, para la transformación personal, para el desarrollo mental, para el desarrollo emocional, para el desarrollo espiritual. Nos han sido pinceladas porque realmente cada una de estas áreas pues daría para muchísimas horas de conversación, que no es conversación, es monólogo, pero bueno, pero daría para muchas horas de conversación. Yo esto lo tengo, en fin, he dado muchísimos cursos y más que espero dar, como os digo, o sea, fijaros, las 7 áreas de desarrollo que se pueden trabajar desde el punto de vista de los caballos,
desarrollo del propósito personal. O sea, cada uno de estos para mí es un curso de horse coaching entero. Desarrollo físico, desarrollo mental, emocional, interpersonal, y seguro que vosotros os podéis inventar pues bastantes más, ¿no? Entonces, si queremos adoptar una filosofía, ¿no?, de caballos, ¿no?, de pensar como Ecus, decíamos, vamos a hacer ese ejercicio creativo de intentar ponernos en su mente, porque seguro que, bueno, que es un ejercicio que nos aporta una visión ampliada, ¿no?, de la realidad. Pues para mí los principios de la filosofía, que sería el resumen un poco de esta charlita, serían, bueno, pues la ética en el sentido de los valores, ¿no?, la ética como ese conjunto de códigos, bueno, que son de derecho natural, que permiten nuestra supervivencia en grupo, el bienestar, la generosidad, y bueno, que tienen que ver con ser justos, pero ser justos por el bien común, el principio de asociación, de trabajar, y ambos tenemos que ceder porque juntos, bueno, pues vamos más lejos, llegamos más lejos separados, ese principio de equilibrio, de no quedarnos cortos, sino que hay que esforzarse, pero si nos pasamos, el exceso de celo, incluso ya os digo, como, o sea, con buena intención, pero, o sea, refrenémonos a veces, primero porque hay una energía valiosa tirada a la basura, y segundo porque molesta a que las cosas, una vez que hemos hecho lo justo y necesario, ocurran por sí mismas si aprendemos a soltar. Y eso creo que es un gran aprendizaje, porque tendemos a, bueno, pues a ponernos más presión de la necesaria, ¿no?, y hay que quitársela. Y a los caballos ya nos cuento, ¿no? No hay atajos o respuestas instantáneas. Bueno, no hay atajos en el sentido de que, bueno, yo os decía antes, pero no es esto, que los caballos para mí son un atajo al autoconocimiento. Me refiero a que no hay, o sea, no lo vamos a saber todo en un día, o sea, necesitamos, esto es un calidoscopio de un montón de aspectillos fascinantes, bueno, pues que hay que irlo montando y hay que irlo observando, ¿no? Bueno, los procesos de aprendizaje, os decía, es tan importante, además del método, más importante para mí es el contexto, y luego ya las cosas ocurren solas si somos capaces de promover ese contexto de aprendizaje positivo y mantenerlo, ¿no? Y sobre todo tomar conciencia de la importancia que tiene. Bueno, hay que fijar objetivos con los caballos también, si estáis entrenando caballos, o sea, los objetivos tienen que ser asequibles, adecuados a las cualidades de cada uno y al momento de cada uno, porque también ahí si nos pasamos con objetivos demasiado ambiciosos, pues retrocedemos muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir, ¿sabes?, parcelando, y tenemos que ser hábiles en dosificarnos, y lo mismo nosotros en los objetivos que queremos alcanzar, ¿no? Conseguir el 100% en el sentido de darlo todo, o sea, cuando estemos, estar presentes, que estamos al 100% en lo que estemos, conciencia dinámica, ya hemos dicho, el estado adecuado a la situación en la que estemos, el campo intermedio, buscar esa tierra donde estemos todos lo más cómodos posibles, y para eso hace falta ser generoso, ser responsables. Los caballos, el tipo de liderazgo que tienen, ¿sabes?, de velar por el bienestar de la manada, nos demuestran, o sea, que son, a pesar de que consideramos que son animales irracionables, pues muchas veces, vamos, por no decir todas las veces, en fin, no, muchas veces más responsables que muchas de las actuaciones que vemos en algunos seres humanos. Y lo último, bueno, pues ese aprendizaje colaborativo. Ahora se habla mucho de los entornos colaborativos, porque es verdad que el entorno, o sea, es muy complejo el entorno en el que vivimos, y por lo tanto, o sea, a grandes males, grandes soluciones, es decir, a retos de complejidad global necesitamos pues la colaboración, o sea, por muy bien intencionados que seamos, solos no vamos a poder. Como os decía, o sea, para trabajar en grupo, para trabajar en equipo, para vivir en sociedad, bueno, pues es fundamental trabajar la confianza. Y la confianza, para trabajar con otros y para generar confianza en otros y proyectar confianza, empieza por trabajar la confianza sobre uno mismo. Como os decía, empezar en la autoestima. Y al final, el reto, los caballos no tienen ego, es decir, están a lo que están, y por alguna buena razón no hay carga emocional acumulada negativa, y bueno, y no hay ese individualismo y ese egoísmo. Ese es el sentido del ego, y ponernos por encima, y bueno, y pensar que nosotros bueno, pues somos nuestra mente y todas esas cosas, ¿no? Y con esto, o sea, dame un dibujito, pero con esto y unas referencias que me dijo Miriam, no se te olvide poner los puntos de venta de tu libro, pues aquí están. Pero bueno, sí, en fin,
por si os puede aportar este material. Bueno, pues es un trabajo que se ha hecho, que está a vuestra disposición y para eso se ha hecho, ¿no? Para que entre todos, bueno, pues vayamos poniendo nuestra granito de arena pues a este conocimiento, como os digo, infinito. Nos queda muchísimo aquí por hacer a todos, lo cual es fenomenal que todo empieza porque tengamos interés y pasión por estos animales que nos dan tanto, ¿no? Y estoy deseando oíros, porque esto de hablar sola tanto tiempo sin saber si lo que os estoy contando, ¿sabes? Está llegando, pues, en fin, conectaros o escribirme, decirme algo. Y gracias por estar ahí. No, Marta, gracias a ti, comparto muchísimo y creo que también, porque en esta sala hay mucha gente conocida y gente que pertenece al instituto, que ha hecho formaciones referentes, por supuesto, al diplomado de Horse Coaching, al área ya puntual de la equinoterapia. Y recién estaba pensando, ¿no? Mientras que te escuchaba, que una de las cosas que más me gustó del libro fue la cantidad de frases y de citas que haces, porque en lo personal también las uso mucho para dictar mis cursos, ¿no? Y me quedé pensando en esto, ¿no? En el ruido permanente en el que estamos sumergidos, ¿no? En esos ambientes tan poco saludables en los que estamos, en este exceso de energía que, como bien decís, termina no siendo positivo, ¿no? Entonces, recordaba a Galeano que decía, en este mundo de plástico y de ruido, cada día prefiero ser de barro y de silencio, ¿no? Y es así, ¿no? El caballo, dentro de las tantas cosas que vos decías, ¿no? Que uno tiene para agradecerle y sobre todo para aprender, para estar en esa actitud aprendiente hacia ellos, ¿no? En pensar como caballos. Dentro de lo que tenemos que agradecer, tiene que ver con esto, con esta conexión a eso que decías cuando uno monta, ¿no? Al silencio, al estar presentes, al aquí y el ahora, a que en algún momento nos conectamos y nos preguntamos cuál es nuestro propósito, nuestra misión. Empezamos a entender, si pensamos un poco como ellos, esto que también decías, ¿no? Que el liderazgo es eso, es la responsabilidad puesta al servicio del otro, es reunir la manada para protegerla, para entender, como dice el director general de este instituto, que al cielo, y no al cielo por una cuestión, digamos, más espiritual, no de religiosidad, entramos en grupo, ¿no? Entonces al servicio del otro. Y bueno, muchísimas cosas, muchísimas de las que decías, que tenemos tanto para agradecerles a estos compañeros equinos, en este caso para quienes trabajamos con ellos. Así que bueno, de mi parte, muchísimas, pero muchísimas gracias, Marta, y vamos a habilitar este chat que tenemos aquí, a ver qué es lo que nos va apareciendo. Bueno, la mayoría de las cosas tienen que ver con agradecimientos, Marta, a esto que nos has dado. Dice, bueno, en Colombia preguntan dónde puedo conseguir el libro de Lucy Riz, perdón. Ya eso también lo vamos a pasar. Bueno, Patricia dice que te felicita por el libro, me gustó muchísimo, fue un gran aporte. Natalie dice, muchísimas gracias, Marta, me ha hecho cortar la presentación, pero se me echó corta, perdón, la presentación, me ha encantado. Muchas gracias, Marta, nos dice también Monse, es un libro espectacular, me encantó, lo tengo entre mis libros favoritos. Marian también dice muchas gracias por vuestra generosidad y por vuestros aportes, te manda un abrazo muy fuerte. Celina también dice gracias Marta, ha sido fascinante y muchas gracias. Pero no hay consultas de preguntas, pero sí mucho agradecimiento Marta, y aquí quien te ha escuchado también atentamente, la palabra que primero me sale es esta, es la de agradecer con la pasión, con la humildad que te has dirigido en esta hora y media, que nos ha quedado corta, así de sencillo es esto. Lo que dicen ellos es lo que ha pasado. Pues yo agradeceros a vosotros, ya os digo, o sea, vuestro interés de estar ahí y haberme escuchado, y ya os digo, sobre todo que sea útil. Sí quiero contestar a ver lo de Lucy, porque mi libro sí que está en Colombia, aquí los distribuidores son Plaza y Janés. El de Lucy es que acaba de salir, es que ha salido este mes, entonces no ha dado tiempo, o sea, llegar a Colombia, no, perdón, está viajando en barco ya, ahora que me acuerdo, porque, o sea, antes de que saliera hicieron un pedido al distribuidor, o sea, hasta el mes que viene, está ahora mismo en barco, lo que pasa es que el barco tarda un mes, la aduana, no sé qué, o sea, a Colombia ya ha salido, y el resto lo empezaremos a mandar ahora, pero es que ha salido, o sea, lo hemos sacado ya, o sea,
in extremis para los dos eventos que había en Muchas Madrid, gracias. para el SICAP, para Sevilla Aquí lo y para el estamos Madrid. esperando. Lo estamos esperando aquí, el libro. Pues nada, pues fenomenal. Pues lo tenéis ahí, tenéis el enlace. Yo creo que el mes que viene lo tendréis allí. O sea que espero que lo Y disfrutéis. el tuyo también lo quiero comprar. Voy a Pues buscarlo. el mío, a través del distribuidor, en ese enlace, les escribís porque yo no tengo información de qué librerías está el libro, pero ellos os la dan. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, Gracias. Marta, aquí tenemos también a Arancha, desde País Vasco, que nos dice muchas gracias, Marta, estoy leyendo el libro. Bueno, también nos agradece a mi persona y a Nathalie, y aquí quiero hacer un agradecimiento público, también a Nathalie Villén, que saben que es la coordinadora para España, y ha sido el nexo de la posibilidad de llevar adelante este webinar, de contactarla a Marta, y de hacer posible todo esto, y muchos otros webinars que hemos llevado adelante. Yo siempre digo que hay mucha gente que está desde la humildad de las tras bambalinas, ¿no? Por detrás de algunas cuestiones, pero son las personas que son el motor de todo esto, así que mi agradecimiento siempre es eterno, ¿no? Porque es el que hace el llamado, el que busca la agenda a la persona que tiene que hacer el webinar, el que se ocupa de un montón de cuestiones, así que Nati, sabe que también mi agradecimiento es eterno ante ti, de todas estas cositas que llevan muchísimo, muchísimo tiempo coordinar las agendas de unos, de otros, buscar el mejor horario para estos países, que a veces no es tan sencillo, se me enojan los argentinos. Hombre, habéis montado un foro fenomenal y yo por mi parte os prometo más contenidos de caballos interesantes, estoy en ello, no míos, sino de gente que hay por el mundo y estoy ahora mismo en ello sobre todo para convertirlos al español, ¿no? Porque hay autores por ahí estupendos, vamos, y gente investigando. Y vamos a seguir con la línea, o sea que ya os iré contando novedades. Perfecto, Marta, muchísimas gracias por esa generosidad. Lourdes nos dice, no se olviden de México, pero bueno, también sé que tu libro puede encontrar... México, mira, está la Feria de Guadalajara ahora, acabo de venir, estuve toda la semana pasada, porque tenía un distribuidor pero no me estaba funcionando, y entonces el nuevo distribuidor va a ser Colofón, pero estamos generando ahora el primer envío de libros, entonces bueno, pues os iré contando, pero a lo largo de próximos 2 o 3 meses debería estar el libro de Lucía allí también. O sea que sí. Es que es todo un poco lento todo, pero va. Lo que pasa es que somos ansiosos, a ver, todo el mundo, como te decía hace un rato, a Lucy Riz la tiene allí, quienes tenemos más años nos hemos criado con ella y siempre hemos tenido que leer literatura en inglés. Entonces ahora realmente creo que todos estamos disfrutando todo ese trabajo tuyo por detrás, ¿no? De haberte sentado y transpirar la camiseta tantos meses para la traducción, para buscar a veces esas palabras tan técnicas que no son tan sencillas, o esas expresiones espirituales que se vuelven menos sencillas todavía que el inglés técnico. Ya habéis visto que soy egoísta y que eso que me llevo puesto. Haciendo la traducción del libro no veáis lo que he aprendido, porque me sé el libro de Lucy de memoria y ha sido una maravilla trabajar en él, o sea que sí os lo recomiendo mucho. Sí, habrá sido un puro disfrute también leerla, por supuesto, claro que sí, y leerlo por primera vez, creo que eso debe ser también maravilloso. Bueno, Hernando nos dice muchas gracias Miriam por invitarnos a estos espacios maravillosos. Bueno, sumo el agradecimiento hacia Nathalie, como decía antes, que es totalmente mi mano derecha en todo esto. Jesús, también allí desde País Vasco, dice, siempre amable y cercana, gracias Marta y Miriam. Hombre, Jesús, ¿qué tal? Que no te veo, pero gracias por estar ahí. A Jesús no los vemos, tengo que agradecer pública también, que llegar allí a País Vasco y terminar comiendo un asado típico argentino allí, fue genial también Marta, tengo también agradecimientos eternos hacia ese país. Bueno, aquí también tenemos a Belén desde Argentina, que dice gracias, gracias, gracias. Elena, no sé de dónde, pero dice me ha encantado, me gustó mucho compartir este ratito con vosotras, el vosotras me suena a España, estoy deseando leer tu libro, y se siguen sumando muchas personas desde México, bueno, hay muchísima gente, y te digo que este video va a ser enviado a la grabación de este webinar a los casi 3.000 contactos que tenemos dentro de lo que es el instituto, así que Marta va a escucharte mucha gente y va a disfrutar como lo hemos hecho aquí en forma presencial, diferida, pero no creo que pierda esta cosa linda que se generó esta tarde aquí. Así que otra vez, eternamente agradecida
con esto que nos has brindado, esta charla de café, pese a que algunos de nosotros estemos a 16.000 kilómetros de distancia, no se notó, no se vio, por lo menos no lo sentí así, y creo que la mayoría de los que están en esta sala, así que gracias. Pues nada, gracias de nuevo a todos y nada, seguir con los caballos, que tenemos mucha suerte de tener esta gran pasión todos. Muchas gracias, Marta. Que os vaya muy Gracias. bien a todos. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer, gracias. Muchas gracias. Excelente tarde, excelente casi noche para algunos allí del otro lado del charco, como decimos aquí en la Argentina, le decimos el charquito de ese gran océano, porque así de cercanos los tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en los próximos webinars, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Marta. Un beso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Marta. Adiós. Un placer. No se quieren ir, ¿verdad? Ahí está. A ver si soy capaz de apagar esto.